Arriba País, 7 de la tarde. Gracias Paulo Vilouta y equipo por la entrega a tiempo. Y acá estamos una vez más para que sepas con toda la información y el análisis de un día muy agitado y los anticipos también de lo que va a venir mañana. ¿Cómo andamos, Marcela Buenas Pagano? tardes, Edi. Preocupada, en principio, seguramente, como vos sabrás, hoy tenemos un número, que es el número del día, y está vinculado a tu bolsillo. Un número que no le gana, lamentablemente, a ninguna de las políticas que han instrumentado. Estoy refiriéndome a la inflación. Concretamente al 4,7% de inflación que tocamos en el mes de febrero, estadística oficial que te da cuenta que estamos tocando los niveles más altos de suba de precios de los últimos 11 meses. La mitad de esa inflación se explica por la suba de alimentos y bebidas. Todo bajo control y los precios máximos y los precios cuidados, bueno, en efecto, evidentemente no están surtiendo el logro que el gobierno pretendía para este momento del año. Y ahí lo tenemos en el graph, ¿no? Que es el 4,7 promedio y el 7,5 de inflación en alimentos, que es lo que más pega, lo que más castiga a mayor cantidad de personas, sobre todo a las de mayores recursos que lo poco que ganan lo destinan a la alimentación de la familia. En momentos en los que el gobierno pretendía tener bajo control el tema inflacionario, porque por supuesto a partir de marzo que empieza la discusión de las paritarias y hoy está a punto de cerrarse ya la discusión de la UOM, uno de los gremios más importantes, que remarca para los salarios un 45% este año, pero eso no es ganar a la inflación. ¿Qué dicen los gremios? Con estos números, revisión asegurada en noviembre, lo que pretenden empatarle a la inflación. Pero veamos un poco también qué es lo que dice el gobierno, porque el gobierno toma nota de que no hay una sola encuesta que no deje afuera de la ocupación, de la preocupación de los argentinos del tema de los bolsillos. Y por eso pretenden un relanzamiento de las políticas económicas. ¿Cuándo? Esta semana, un día después de que en el Senado se termine de cocinar el acuerdo con el Fondo Monetario. El presidente de la Nación dijo hoy que la guerra contra la inflación empieza el viernes. ¿Empezará? Por lo cual, ¿No había empezado? Por lo cual da por hecho que el jueves, con la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estarían dadas las condiciones para este relanzamiento del gobierno. Y esas son todas preguntas que nos hacemos y vamos a tratar de resolver y responder en el transcurso de Para que sepas de hoy. Vamos al número del día. Es loco. No, me volví loco. 4,7% y algunos economistas decían, atención con la suba de febrero. La primera semana de febrero ya te marcaba, Edi, que los alimentos venían remarcándose a un ritmo mayor o a una velocidad superior que incluso en el último tramo de diciembre, que estacionalmente suele ser un mes alto. 4,7%. Ninguna consultora privada se animó a semejante proyección para el segundo mes del año. Y este 4,7% se explica en la mitad de este número se explica por el siguiente, que es otro de los números del día. Lo mencionábamos recién al comienzo del programa, el 7,5% de la suba de alimentos y bebidas. Ahora bien, uno puede, Edi, disponer en su casa de un listado en donde va tachando cosas que no son importantes. Pero lo imprescindible pasa por la alimentación. Y ni que hablar cuando en Argentina la medición de la pobreza y de la indigencia se basa en canastas. Canastas en donde el peso, en rigor, en absoluto, es de alimentos y bebidas. Lo que te quiero decir concretamente es que con estos números es obvio que va a subir el nivel de pobreza e indigencia porque no acompañan los ingresos de los argentinos este nivel de remarcación de precios. ¿Qué dice el gobierno? La preocupación está puesta porque febrero es un mes tranquilo. En materia de precios es un mes en donde más o menos se va acomodando la variable, volvés de las vacaciones, hay un gasto que puede ser mayor en lo que es gastronomía, hotelería, pero suele ser un mes de estacionalmente inflación baja. Se acelera en marzo, se acelera en este mes que estamos cursando, con lo cual, yo te lo contaba ayer, si todo estaba dado para que marzo fuese 5%, con la última remarcación de combustibles, que va a traer también aumentos en logísticas, es probable que ese 5% incluso quede chico. Ya hay algunos economistas que dicen, ojo, que podríamos tener el marzo más alto de la historia de los últimos 10 años. Totalmente. Ahora, fijémonos que estamos en una crisis de pronósticos también, porque hasta ayer, hasta las consultoras más pesimistas decían un poquito más de 4 y 4,7. Esto es ayer. Y hoy, cuando está el número oficial del INDEC, no es un poquito más de 4, porque 4,7 es un poco bastante más de 4, muy cercano al 5, que era el número que vos presentabas ayer, en el número del día de ayer, que era
el número de inflación para este marzo, cuando estemos computándolo a mediados de abril, a mediados del mes que viene. O sea que está desbocada. Si bien hablábamos ayer de que marzo suele ser un mes más inflacionario, empiezan las clases, toda la gente está en actividad, se consumen un montón de cosas que suben sus precios estacionalmente, pero de todos modos la previsibilidad de los números de inflación se le está yendo de las manos hasta a los más pesimistas. Casi es la misma inflación que tuvimos en marzo del año pasado, que era 4,8%. Lo que quiero decirte es que no hay que irse muy detrás, y nos había parecido un montón ese marzo el año pasado. Estamos en una situación de poco control. Las proyecciones, hoy con la foto de hoy, muchos economistas decían, con la foto actual, la proyección se va a 60% de inflación para este año. Y claro, esto es lo que preocupa al gobierno, y dicho sea de paso, hoy el propio Alberto Fernández habló de una guerra, la guerra de la inflación. Le puso el presidente de la Nación, le puso día y casi hora del inicio de la guerra contra la inflación. Y lo decíamos recién, hace un minutito nomás, parece que animado por la aprobación dada por hecho mañana en el Senado, pasado mañana en el Senado de la Nación, del acuerdo con el Fondo Monetario, eso le abriría la puerta a la posibilidad de prever políticas antiinflacionarias más fuertes o por lo menos mejores que las que hasta ahora se han implementado, que no dieron buenos resultados. El gobierno tenía el número preliminar que el INDEC ofrece a un grupo reducido de economistas y por supuesto al propio presidente. Es el preliminar que después se constata, a veces es el mismo número, a veces se pule un poco más, pero ya sabía que este número iba a dar alto. Ya sabía que la inflación interanual iba a estar tocando prácticamente el 53%. Por eso se apuraron a que Alberto, el presidente hoy, pudiese armar un relanzamiento del programa económico, vamos a decirlo de esta manera. Y así lo escuchamos. Esto es lo que dijo hoy. Yo espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que heredamos con el Fondo Monetario. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. Una cuestión de locos, verdaderamente la inflación. Uno se pregunta qué puede anunciar el gobierno. Te digo que tiene más o menos en manos. Quizás esto ya te suene algo conocido, Eddie. Me recordaba tu tapa de ayer cuando decíamos la Gran Cobos y vos decías todo vuelve y todo es circular en Argentina. Precios máximos, los mismos que sacaron en diciembre, volverían para un grupo de alimentos. Esos mismos que les costaba negociar con los empresarios mes a mes y que de hecho había incumplimientos. Bueno, va a persistir este camino. Más precios cuidados, más de los que hay. Ahora creen que tal vez haya que tener mayor cantidad de precios de referencia en góndola para evitar la dispersión de precios, porque en Argentina tenés dos problemas. Tenés inflación y es tan alta que no solo todo sube tanto, sino que perdés percepción de lo que valen las cosas. Entonces, vos vas a tu almacén de confianza y tenés el aceite a un precio. Y te vas al supermercado, al más grande, que tiene mayor poder de negociación, y a una diferencia de 10 cuadras, ese precio varía un 30%. Entonces, este problema, cree el gobierno, podría tratar de generar cierta mesura, tener mayor cantidad de productos bajo la góndola de precios cuidados. Pero recordemos que también esta misma Secretaría de Comercio había dado marcha atrás. En enero se inauguró una nueva etapa de negociación con los empresarios, con lo cual, una vez más, apostar a algo que por alguna razón en diciembre dijeron no estaría siendo la herramienta más inteligente. El tema es, ¿qué pasa concretamente con el acuerdo con el fondo que nos permitiría estar entablando una guerra en mejores condiciones contra la inflación? En un ratito va a estar con nosotros Orlando Ferreres, que es un economista muy reconocido y que nos va a estar dando algunas respuestas sobre este tema, porque la cuestión es, ¿por qué estaríamos en mejores condiciones de entablar una lucha contra la inflación si estuviera acordado el paquete con el Fondo Monetario Internacional? Utilizaste una palabra clave, la guerra. Claro, la guerra puede ser una herramienta, una estrategia, un recurso y una excusa muy utilizada en los últimos momentos. Sí es cierto que la guerra entre Rusia y Ucrania, lo venimos hablando, Eddie, lo venimos advirtiendo, generó un cimbronazo en los mercados financieros y, por ejemplo, el valor del trigo y de los granos en general y de todos los commodities subieron. Y también el costo del gas y del petróleo, y todo eso impacta en otras economías como la nuestra. Y quizás esta sea la herramienta o la llave que tenga el gobierno para poder mejorar esa negociación
del Fondo Monetario, que recordemos, no es que es una negociación, la firmaste una vez y chau, nos vemos en unos años. No. Trimestralmente, ese organismo va a enviar una misión técnica a revisar que las metas pautadas por el gobierno se cumplan. Entonces ya te diría que ante el primer incumplimiento, en el primer trimestre, una estrategia del gobierno o un argumento podría ser pero la guerra. No es pero Macri, ahora es pero la guerra o pero la guerra. Entonces esa herramienta se va a empezar a utilizar. De todas maneras, en los últimos días, algo que es bien popular y de la mesa de todos los argentinos, sobre todo de las clases medias más necesitadas y de las clases con menos poder adquisitivo, algo que es el emblema de cualquier mesa, que es el PAN, sufrió una remarcación muy importante. Y eso es en donde uno dice, acá algo hay que hacer, y por eso el gobierno se apura incluso a ver si puede subir retenciones, reflotar el fideicomiso del trigo para morigerar el precio final que vos como consumidor pagás de la harina. Si la harina sube un 40%, tuviste esta semana una suba del pan del 30%. El pan, por eso lo que comen los pobres. Por eso refuerzo mi pregunta. O sea, si encima de las condiciones que teníamos, que no nos permitían hacer una buena previsión de los números inflacionarios en la Argentina, y no con este gobierno, con el anterior y con el anterior en sus dos versiones prácticamente, ahora se suma la guerra, ahora se suma el aumento del trigo y de la harina y se suma el aumento de los combustibles a nivel mundial, y eso impacta directa, pero directísimamente en una inflación arrastrada particularmente por los alimentos, donde la harina está en el centro y el petróleo también, porque las naftas son el elemento crucial para el transporte de las mercaderías. Y en un país tan grande como el nuestro, que tampoco ha desarrollado demasiado en líneas ferroviarias. Lo concreto es que sube el pan, sube todo, y también el calor de aquellos que son los que envalentonan estos pedidos con cortes en la 9 de julio y con determinados piquetes. Hoy la realidad es que la calle, el microcentro Edi, ardió. Fue muy difícil poder moverse hoy. Y sigue la manifestación, y vamos allí porque estamos trabajando con uno de nuestros equipos de A24. Ahí está con nosotros Carlitos Estrione. Estamos viendo el Ministerio de Trabajo por un lado, las banderas que se ven, y Carlitos, estás trabajando desde muy temprano. Contanos un poco, ¿bajó el fervor de esta manifestación? La tensión, hoy llegó un momento en el que uno no sabía cómo iba a avanzar, sobre todo después de ver lo que había sucedido en el Congreso tras la discusión del Fondo Monetario, de este acuerdo. ¿Qué observaste vos? Marce, querida, Edi, buenas tardes. Ahora es una tarde más calma, pero atención, porque aquí se van a quedar frente al Ministerio de Trabajo hasta el día jueves, que es cuando se trate en el Senado el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Está cortada a Alem la mano que va hacia Casa Rosada. Cuando uno viene desde Retiro y quiere tomar Alem, está cortada. Es un caos de tránsito. Está partida al medio de la ciudad. Los que vienen por Alem tienen que salir por la avenida Córdoba y tomar 25 de mayo. Y esta se hace muy angosta. Piensen ustedes que de 4 carriles se va tan solo a 2, y lo que entorpece muchísimo el tránsito. Pero también saber que este grupo de personas, habrá ahora unas 500 personas, tengo que decir que había muchas más en el transcurso de la tarde. Estas personas que vemos ahora se van a quedar aquí. Mañana durante el día van a continuar con este acampe frente al Ministerio de Trabajo, porque el reclamo es, si el gobierno dice que no hay ajuste, entonces vamos a recuperar el salario. Esa fue la bajada que trajeron en el día de hoy. Ahora, y Carlos, se van a quedar acá, chicos, hasta el jueves. Bien, ahora, Carlos, en el otro móvil está Fabián Rubino en 9 de julio y Belgrano, en el Ministerio de Desarrollo Social, donde también hay un piquete en simultáneo con este que estás cubriendo vos en el Ministerio de Trabajo en la avenida Leandro N. Alem. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Qué estás viendo por ahí? Hola, Edi, ¿cómo estás? La 9 de julio repleta frente al Ministerio de Desarrollo Social, de piqueteros que se van a quedar hasta mañana. Va a haber acampe. No está el ministro, obviamente el ministro en esta situación no está en el ministerio, y dijeron, bueno, no está, debamos a esperar. Y ustedes vean cómo ya están armando las carpas en plena 9 de julio. Van a acampar hoy aquí a la noche, y muy posiblemente también después, mañana, se vayan hasta el acampe donde está Carlos, frente al Ministerio de Trabajo, para esperar la reunión virtual del Consejo del Salario. Clarísimo, Fabi. Tenemos a pantalla partida
de un lado la cobertura que estás haciendo vos y del otro lado la cobertura que está haciendo Carlitos Estrione. En ambos lugares hay que decir que el epicentro neurálgico de lo que es hoy el centro, desarrollo social por un lado por la 9 de julio, Ministerio de Trabajo por el lado de Alem, el Bajo, digamos. Las dos arterias principales de acceso están imposibilitadas de tener una afluencia de tránsito normal. Ahora, me concentro en las carpas. No sé si podés preguntarle, Fabi y Carlos, les pido a los dos la misma consigna. A los que están allí movilizándose, vemos banderas de barrios de pie, de distintas militancias y organizaciones también de izquierda. ¿Cuánto tiempo piensan quedarse? Si están esperando que los reciban o en rigor el acampe está también vinculado a mostrarse en un momento en donde la discusión también pasa por el Fondo Monetario. Mira, acá se van a quedar, mira, acá tienen las carpas, acá se van a quedar hasta mañana por lo menos. A ver, ¿estás en la carpa? ¿Está en la carpa? Esta es la carpa, vamos a acampar hoy. ¿Hasta dónde? ¿Cuándo se quedan? Depende de los compañeros que quieran quedarse hoy. ¿Qué Eso tiene? va a depender. ¿Van a dormir mujeres, hombres acá? No. Hombres, mujeres y niños también van a quedar. ¿Tienen algún tipo Hasta mañana. ¿Tienen algún tipo de comodidad, colchones? No, vamos a traer una frazada, aunque sea. En el suelo, vamos a dormir en el suelo. Hay que cuidar a los chicos principalmente. Bueno, chicos, principalmente. Muchas gracias, señor. Bueno, se van a quedar hasta mañana entonces. Ya esta especie de iglú están desmontadas sobre la avenida 9 de julio. Ahora, Fabián, Obviamente no hablemos de Metrobús, ¿eh? Fabián, Ah, mirá lo que saca, mirá. a los dos les pregunto, Sí. no tanto a Fabián como a Carlos, desde estos acampes que van a terminar mañana, ¿hay posibilidad de que se prolonguen en el tiempo y desemboquen en otra movilización al Congreso el jueves cuando se trate el proyecto del Fondo Monetario? No sé si Carlos está del otro lado para no encimarme. Te hago una pregunta. ¿Ustedes se van a quedar hasta mañana? Claro, ahora viene acampe y mañana movilizamos al Ministerio del Trabajo porque se va a discutir el salario mínimo vital y móvil. ¿Hay alguna posibilidad de que se movilicen además al Congreso cuando se debata la ley del Fondo Monetario? Bueno, lo estamos evaluando, venimos de semanas muy duras, nosotros estamos en contra del FMI y se nota, digamos, ayer aumentó la nafta 9,5%, se espera 5% de inflación para el mes que viene, este mes fue alrededor de 4,8, 5%. Entendemos que estamos viviendo una situación crítica y estamos evaluando los esfuerzos para la movilización. Fabián, De barrio de pie. Muchas gracias. Sí. Fabián, consultale a este manifestante si en las evaluaciones que están haciendo para la movilización eventual del día jueves al Congreso se toma en cuenta lo que pasó la semana pasada en el tratamiento en diputados, donde todo terminó con una situación bastante violenta que, bueno, desembocó en una situación judicial, casi en un policial político sobre qué fue exactamente lo que sucedió frente al Congreso. Claro, ¿vos tu nombre es? Mi nombre es Sebastián Martino. Sos referente del barrio de pie. Claro, soy... Entonces lo que estamos comentando con nuestros compañeros, colegas, es si ustedes toman en cuenta lo que pasó la semana pasada en el Congreso, como para ir a manifestar y si temen que pueda pasar lo mismo. La primera aclaración que quiero hacer es que nosotros, Barrio de Pie, estamos en contra de actos de violencia. Todas nuestras movilizaciones son pacíficas. No creemos que la respuesta sea violencia o tirar piedras, digamos, en este caso el despacho de la vicepresidenta. En particular en la movilización anterior, nosotros no nos vimos involucrados en esos desmanes y la verdad es que estamos en contra. Teniendo en cuenta eso, estamos llevando adelante una movilización que ustedes pueden ver es pacífica. Tenemos el derecho a manifestarnos, pero pacíficamente. ¿Hasta qué hora se van a quedar mañana? Hasta la tarde. Claro, yo calculo hasta el mediodía un poquito más. Gracias, sí. Yo te quiero escucho. saber, mira, vamos Marcela. sumando información porque todo esto se propicia al calor de una reunión que ya estaba convocada, Edi, porque Claudio Moroni había convocado a distintas organizaciones, sobre todo también gremios, a sentarse en esa mesa donde se discute la negociación del salario mínimo vital y móvil. Esa fecha era mañana. Con lo cual todo esto se está dando al calor de lo que es la previa de esa reunión y recordemos que el salario mínimo vital y móvil es indiscutible que tiene que subirse en esta época del año, 33.000 pesos hoy no le alcanza a nadie para nada. El tema es el porcentaje, porque el planteo oficial, y me voy corriendo así también podemos mirar cuáles son las banderas que están detrás, el planteo oficial era de 40%. La duda es,
con un 40%. ¿Se calma esta calle cuando ya tenés una inflación interanual, mirando los 12 meses por atrás, del 53%? Estás hablando de un 53 y no sé ni a nivel anual a dónde vamos a llegar, porque las especulaciones ya están en más de 60. Por eso, proyectado de acá para adelante, en el mejor de los casos, si vos lográs cumplir, si este gobierno logra cumplir lo que le escribió al Fondo Monetario, estaría casi en 50. Ese sería el escenario optimista, o sea, básicamente una abrupta desaceleración de la inflación de acá a fin de año. Raro que pase en Argentina. En ese, que es el mejor de los escenarios, la suba que el gobierno planteaba de 40% del salario mínimo vital y móvil está 10 puntos por detrás de ese escenario. Ni que hablar que ahora los economistas están advirtiendo que ese escenario casi es una misión imposible. No, que se cambió la cancha completa, ¿no? Porque te digo la verdad, menos mal que no hubo presupuesto el año pasado, porque ese hubiera sido el dibujo más grande de la historia en función de la realidad que empezamos a transitar. Estamos en marzo, ¿no? Ya estamos en marzo, Eddie. Estamos sin presupuesto, con un programa económico que no se va a votar con el Fondo Monetario, porque lo que se vota es el acuerdo para ir a una renegociación, pero ya nos dio la pista Guzmán de lo que negoció con el Fondo Monetario. Y en esa pista lo que vemos es que está difícil ver cómo van a hacer para que la marcha de la inflación se desacelere tan abruptamente. Estas manifestaciones que vemos son también las manifestaciones que en algún momento al gobierno le molestaban. Recordemos que es un gobierno que ha tenido distintos referentes de organizaciones sociales adentro del gabinete, para evitar justamente ser un gobierno peronista con la calle tomada. Y sumemos acá que tenemos, todos los factores se suman para que este escenario de la calle movilizada se repita hasta que alguien le pueda poner algún tipo de corte, porque tenés un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que a estos sectores de izquierda, más ideológicos, digamos, lo toman como una bandera de movilización, incluso desde el punto de vista de su organización y contención política de su militancia. Tenés una situación social que está sintetizada en la cifra de inflación, 4,7%, el número que presentabas, que presentó el INDECOI, y 7,5% en alimentos solo en un mes. Entonces todo se está conjugando para que este escenario callejero se mantenga hasta que alguien le encuentre la vuelta a la situación. Mirá, y sumale otra cosa, el año que viene hay elecciones, ¿no? Pero todavía falta un poco. Ni que hablar. Y cuando uno empieza a tratar de buscar una explicación, ya no hay ninguna explicación técnica que justifique semejante nivel de inflación. Antes te decían, Eddie, bueno, estacionalmente te sube el tomate, te baja la lechuga, que el clima y demás. La realidad es que ese producto, que es el estacional, el de verduras, legumbres, tubérculos, tuvo una suba del 33% con respecto al mes anterior, con epicentro de inflación en el Gran Buenos Aires. Eso te explica este calor de esta manifestación, que las organizaciones sociales y diferentes frentes de izquierda, como vemos en las banderas, estén reclamando más por parte del gobierno. Le damos la bienvenida a nuestro equipo, Eddie, que ya también trae toda la información. Roa Ayerdi, Dari Misraji, Martín Angulo, ¿cómo les va? ¿Cómo están, amigos? Son los sectores muy duros. Y es más, había una bandera, la del MTR. Que la es celeste. Claro, que es el movimiento de Teresa Rodríguez. Es la agrupación en la que están identificados los dos agresores. Hay uno incluso que quedó detenido y hay otro agresor identificado que están afiliados a esta agrupación. O sea, son los sectores más duros, sin lugar a dudas, que tiene el gobierno para negociar y que incluso no se puede ni siquiera sentar a negociar, ¿no? Con el resto de las agrupaciones suele negociar e incluso lo que decimos habitualmente es justamente que tiene funcionarios que tienen que ver con los movimientos sociales. Pero sorprende la bandera ahí del MTR, que justamente es la señalada porque los dos detenidos corresponden a esta agrupación. Sí. Cuestión que se mezcló la lucha social con el delito y tenemos abiertas causas judiciales. Tres causas judiciales. Como decía Rosario, hay dos detenidos. Uno del día de la propia manifestación, Oscar Santillán, referente del movimiento Teresa Rodríguez. La propia organización lo reconoce así. Y hoy a la madrugada fue detenida una segunda persona, Yaru Alexander Rodríguez Carrero, de 29 años, venezolano, que vive acá en el país. Y hubo además también un allanamiento a la propia sede del movimiento MTR. En ese allanamiento se secuestró algo que me parece que va a ser muy importante para la justicia para saber si se puede identificar a más personas. Se encontró un listado con nombres de personas que habrían participado de la manifestación.
Qué interesante. ¿Y ese listado en manos de quién estaba? Ese listado estaba en la sede del movimiento Teresa Rodríguez. O sea, que puede dar asidero esta hipótesis de la vicepresidenta de la Nación de que esto estaba orquestado, que esto estaba direccionado y además previamente armado. Ahí habría que empezar a ver, creo yo, lo siguiente. El movimiento Teresa Rodríguez claramente participó de la manifestación. 2 de los detenidos acusados de agredir el Congreso de la Nación forman parte de esa organización. De ese listado puede surgir si efectivamente primero fueron a la manifestación y si participaron de los incidentes que ocurrieron en el Congreso. No es el único listado, las únicas anotaciones que la justicia de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires encontró. En el allanamiento, el detenido de hoy, también secuestraron cuadernos donde se va a analizar qué tipo de anotaciones, qué tipo de información puede llegar a haber ahí. Además de celulares, computadoras y distintos equipos tecnológicos que también se van a analizar. ¿Hay disputa entre la justicia federal y la justicia de la ciudad por quién mantiene este caso? No me quiero poner técnico, pero para que se entienda. En la justicia de la Ciudad de Buenos Aires hay 2 causas, que es las causas en las que estas 2 personas que estábamos contando están detenidas. En la justicia federal de Comodoro Pi hay una tercera causa en donde está investigando puntualmente el ataque al Congreso de la Nación. Hoy la jueza federal María Eugenia Capuchetti le pide al juez de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene a los 2 detenidos, Norberto Circo, dame la causa a mí. Todo lo tengo que investigar yo. Lo que la jueza le dice es, más allá de que podamos estar investigando delitos distintos, estamos investigando lo mismo. Si lo que se dañó fue una plaza en la Ciudad de Buenos Aires o si se dañó el Congreso de la Nación y se trata de 2 delitos distintos, no lo pueden investigar 2 jueces, lo tienen que investigar uno solo, todos juntos. Y esto es lo que hoy la jueza le pidió al juez de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que ver si el juez lo acepta o si esta disputa entre los 2 jueces crece y tiene que resolverlo, ¿sabes quién? La Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si es que esto ocurre, eventualmente el juez de la ciudad puede decirle... Sí, son tiempos muy longevos, muy de largo plazo, ¿no? La de nunca acabar, decía mi abuela. Claro. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Hay particular interés político en la resolución de este caso? Porque lo veníamos comentando ayer y es tema de conversación política en las últimas horas, me estoy refiriendo a que esto generó una tensión muy fuerte, muy grande en lo más alto del gobierno nacional, ni más ni menos que entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación. Incluso, te digo, Eddie, ayer la justicia decía, todavía no los tenemos identificados. En el despacho de Cristina ayer estaban identificados estas personas, incluso sabían que pertenecían al MTR. ¿Qué es lo que pasa? La Policía Federal tiene unas cámaras que incluso pueden identificar quiénes son a partir del uso de barbijos. Más allá de que tenían el uso de barbijo estos manifestantes, se identificaron. El gobierno ya los tenía identificados, o sea, me parece más avanzada la necesidad de la política y del gobierno de saber qué es lo que pasó que quizás la justicia. Cristina Kirchner quiere saber, incluso está pensando en si se presenta, lo que pasa que ahora debe estar esperando a ver qué es lo que pasa con la causa, si va a la justicia federal o no para presentarse como querellante, para conocer qué es lo que pasó, porque más allá de estos movimientos, de todos modos dicen, hubo movimientos que no tuvieron nada que ver, más allá de estos movimientos sociales, incluso quizás más allá del MTR, hay otra mano política detrás que tiene que ver con haberles dicho a estas personas que vayan a agredir el Senado de la Nación. Es importante esto que decís, porque de hecho lo primero que me llamó la atención, Eddie, recién cuando estábamos escuchando a los manifestantes, es que espontáneamente lo primero que dicen no es el argumento por el cual están haciendo este acampe en la calle, que es muy impresionante, porque hay mucha cantidad de gente manifestándose hoy. Lo primero que hacen cuando enfrentan una cámara es aclarar que ellos están en contra de este tipo de actitudes como los que estamos viendo en pantalla, de las actitudes que tienden a la violencia, que todo lo contrario quieren una manifestación en democracia pacífica. Es interesante porque lo que está percibiéndose al rigor del reclamo salarial, al rigor del reclamo para combatir la inflación, es que verdaderamente la calle empieza a moverse. Hace unos meses que no veíamos tanto movimiento y tan intenso y tan constante de reclamos en la calle. Que haya
organizaciones o algunos partidos políticos que vayan a manifestarse y lo primero que digan es nosotros no queremos violencia, es muy importante, es la referencia, son los referentes que están pidiendo calma. Da la sensación que esto que dice Rosario penetró muy intensamente. Totalmente. ¿Sabes lo que sería bueno, ya que estamos en vivo y esto, bueno, las cosas están sucediendo mientras el programa va transcurriendo, y ya que tenemos móviles allí y está Fabián Rubino en el Ministerio de Desarrollo Social, pedirle a través de la producción a ver si se puede acercar a donde está el movimiento Teresa Rodríguez para tener una conversación con la gente de este movimiento, que es la que está más directamente involucrada en los episodios del jueves pasado, ¿no? Absolutamente. Yo me doy vuelta un instante nada más. Lo que sí se ve muy fuerte son esas dos banderas, MTR y Polo Obrero. Casi, te diría, han copado en materia de banderas, ¿no? Puede ser que haya otra gente manifestándose que nada tenga que ver con estas agrupaciones, pero han copado con sus banderas las primeras filas del reclamo. Ahora, ¿a dónde se termina este reclamo? Porque si el reclamo viene por el lado de la economía, pareciera ser que tenemos todavía unas semanas muy calientes en donde el bolsillo no va a llegar a cubrir con la misma velocidad esa remarcación casi semanal que estamos teniendo en los precios de los alimentos. Y sobre todo cuando la economía se junta con la política, estas cosas suelen tener más tiempo todavía para su desarrollo, porque acá la situación social es particularmente delicada, yo diría que grave. Estamos prácticamente con la mitad de la población bajo la línea de pobreza. Los salarios no alcanzan en el sector formal y mucho menos en el informal a la inflación. Esto es lo que se está conversando en el Ministerio de Trabajo con los movimientos sociales para ver el salario vital y móvil. Y aparte tenés disputas políticas que tienen que ver con tratamientos de leyes en el Congreso y sumemos, aunque queda lejos todavía, la campaña electoral para el año que viene, que suele ser un territorio muy apto para que se desarrollen estas competencias, ¿no? Un horizonte complicado. Si te parece, Eddie, lo sumamos ya en su perspectiva y su opinión a Orlando Ferreres, que está con nosotros, nos acompaña. Orlando, Totalmente. querido, Hola, ¿cómo Orlando. estás? Hola, ¿qué tal? Economista, Bien, has tenido tus propias proyecciones, pero también muchas veces fuente de consulta de distintas gestiones, independientemente de tu paso por la gestión pública. Digo, muchas veces te han consultado. Sí, por supuesto. Cuando ves estas imágenes y las proyecciones, es decir, la expectativa versus la realidad, Es una respuesta a la avisorás? situación, porque la situación cada día se vuelve más complicada. Aumentó 4,7 la inflación, 7,5 los alimentos, y si bueno, yo como ensalada, lo que más aumentó fue el tomate, la lechuga y el limón. O sea que tampoco podés comer ni ensalada. Así es un país que te está complicando muchísimo en cuanto a cómo vivir, un poco lo que decías vos respecto de la pobreza, que ya está casi cerca del 50%, y también de la gente que no le alcanza para llegar a fin de mes. O sea, hay una combinación de factores que hacen que toda esta gente está desesperada. Con lo cual, yo digo, ¿no? Mirando para adelante, un avisor a un mes de marzo y de abril también complicados. Y la manifestación, si el argumento tiene como epicentro la inflación y el bolsillo que no alcanza, pareciera ser que vamos a tener mucho de esto. Yo creo que va a haber muchísimas manifestaciones y puede haber algún problema social más grave, porque estas manifestaciones también traen una cierta dosis de violencia, como la vimos el otro día en el Congreso. O sea, yo creo que hay un riesgo muy grande de que a alguno le explote en la mano todo ese tipo de cosas que están tirando todo el tiempo y bueno, se encuentre uno frente a una realidad que no esperaba. Orlando, perdón, sí. Nos preguntábamos hace un ratito, me preguntaba yo particularmente, ¿por qué el presidente dirá a partir del viernes empieza la guerra contra la inflación? Y yo me pregunto si habrá alguna razón que surja de la votación favorable al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si eso genera alguna condición para envalentonarse más y decir, bueno, ahora viene el programa antiinflacionario en serio. Sí, yo creo que tiene algo que ver, porque el jueves se va a votar en el Congreso, en el Senado, la segunda parte de esta ley que establece que está adecuado para endeudarse el Estado. No dice cómo, no está el programa detallado, pero sí que se puede endeudar. Entonces el viernes puede ser un momento para empezar de nuevo con las mismas cosas, porque ¿qué otra cosa van a inventar? En el programa con el fondo se habla de algunos cambios estructurales, como puede ser la bajada del déficit fiscal y la disminución de la cantidad de dinero que emite el Tesoro, que emite el Banco Central para el Tesoro. Pero digamos, esa cosa cada 3 meses va a haber que rechequearlas a ver si se están cumpliendo o no. Entonces el viernes se puede anunciar un plan de manifestaciones y de precios cuidados, de precios máximos, etcétera, que son cosas que bien
¿Por qué lo anunció para el viernes? Esta es la gran pregunta. ¿Por qué no lo anunció ya mismo? Y efectivamente no, me parece que ya tenía un poco el dato y entonces está diciendo el viernes empezamos. Yo la información que manejo es que en rigor está muy vinculada a la respuesta de nuestra encuesta del día, Eddie, que eso decía, incorporémosla porque también quiero sumarte a vos a ver qué opinás como expertise, pero digo, todos se pueden opinar. Nuestra encuesta del día para que te sumes, para que sepas, ya sabes, en las redes a24.com puedes sumarte a través de nuestras redes y opinar. Y la encuesta, que la tenemos ya, la podemos mostrar, es: ¿crees que este año la inflación será menor a la de 2021? ¿Vos pensás en tu casa cuando haces tus números que este año el número de inflación, de remarcación de precios, va a ser menor que el del año pasado? Te lo pregunto a vos que haces las proyecciones. No, para nosotros da más. Este año va a ser peor que el año pasado. El año pasado la inflación fue 51,7, 51,8%. Este año estamos calculando entre 55 y 60. O sea, un número bastante más grande. Y eso es que nos mostramos moderados todavía. Porque hay muchos precios que están aumentando recién ahora en marzo, como puede ser la nafta, que aumentó hoy mismo, o ayer, y todos los precios del gas, de la electricidad y de muchos productos que han venido aumentando. O sea, perdóname que te interrumpa. Sí. Ese número que vos tenés entre 55 y 60% es un número que no contemplaba la guerra del mundo, la guerra entre Rusia y Ucrania, que por ejemplo hizo subir los commodities, el gas y el costo del petróleo. No contempla eso, es un escenario sin guerra. O sea que con guerra el piso es este es el piso. Puede ser el piso. Evidentemente la situación es complicada y esperemos que Alberto Fernández se pueda manejar de alguna forma, aunque le cuesta mucho entrar en la realidad, porque él habla siempre, el viernes empezamos ahora contra la guerra, contra la inflación, y ya la inflación está hace mucho tiempo y además se comprobó por el INDEC de que es una barbaridad los índices que estamos teniendo. Tal es así que la gente que está manifestándose, bueno, son muy de izquierda los que se manifiestan, ¿no? Eso hay que verlo también. Pero evidentemente eso provocó el video de la vicepresidenta diciendo: alguien los mandó a mandarme a romper la ventana. Evidentemente todavía está en discusiones. Déjanos hacer un paréntesis, pero con lo mismo, y nos va a ayudar a comentarlo y a interpretarlo. Ahí está Darío Mizrahi con los rankings de inflación a nivel mundial, los rankings mensuales y los rankings anuales. Claro, de porque inflación en el mundo, poco, o sea, mucho, el Eddie. contexto de nuestro país, ¿no? Claro, en relación a quién estamos, cómo estamos cuando miramos el mundo. Yo a veces digo, los números que Argentina tiene en un mes de inflación son los que, en rigor, los países de la región, no del mundo muy desarrollado, de la región tienen en un año. En un año, claro. Dari, ¿cómo es ese ranking? Mira, te digo en relación a la región, porque ya que lo mencionas, en Brasil están muy preocupados porque 1% fue la inflación en febrero, está anual 10%. Este es nuestro primer socio comercial, un país cercano, están preocupados por 1%. Con lo cual, este 4,7% está en otra dimensión. ¿Y está en qué dimensión? Bueno, tenemos que ir hoy a hablar de la cuarta inflación en febrero, cuarta inflación más alta del planeta, este 4,7% de Argentina. Fíjate que se compara con Sudán, que tuvo 15,7% en febrero, con Líbano, 7,6%, y Zimbabue, 7%. Cuarto aparece Argentina con 4,7%, después tenés Turquía, 3,8%, Surinam, 3,10%, y fíjate el detalle, Venezuela, 2,9%, Venezuela, país en el que se terminó la hiperinflación. Venezuela hasta hace 2 o 3 años tenía más de 1.000.000% anual. Quedémonos en este cuadro un segundito y le pedimos a Orlando que nos ayude a interpretarlo, porque ¿qué significa para de qué Argentina hablamos con estos países alrededor en materia de inflación mensual? Después vamos a ir a la anual con pero Darío. esta inflación mensual también es la anual, o sea, viene a ser lo mismo en definitiva. Es un eslabón en una cadena. En definitiva estamos en unos grupos de inflación muy altos, cuarto país en cuanto a la inflación del mes, pero debe ser segundo o primero en cuanto a inflación anual, o por lo menos dentro de los 4 primeros. O sea, la Argentina es un país súper inflacionario. Yo estuve en el 89 en el gobierno como viceministro de Economía y me tocó ver la hiperinflación de Alfonsín, que terminó con 3 veces en el mes, o sea, 300% en el mes. No es lo mismo que 4,7, pero hay que estar en ese momento ahí para poder bancarse esa situación, que tuvimos que hacer que los salarios se pagaran por semana, aún los mensuales. O sea, requiere un cambio estratégico
de parte del presidente y del ministro de Economía muy grande. Sí, los que tenemos memoria corríamos atrás del remarcador en el súper minuto a porque minuto, ¿no? te marcaban los precios. No, te los ibas marcando adelante. Claro. ¿Eh? ¿Cómo sería ese cambio, Orlando? ¿Qué es lo que tendría que anunciar el viernes, ya que va a haber un anuncio, lo avisó el presidente, de un programa económico? Yo creo que el programa económico del Fondo Monetario Internacional ayuda un poco porque controla la parte que está más dispersa, que es la parte fiscal, donde se va a reducir un poco el déficit fiscal, y también el apoyo del Banco Central al Tesoro, que va a ser 0 en el 2024, o sea, dentro de 2 años. O sea que para vos es una buena noticia, digamos, en algún punto tranquilizadora. Para mí es más tranquilizadora que se apruebe. Yo creo que lo que no hay que esperar es que el gobierno diga, sí, ahora vamos a aumentar el gasto público y además vamos a correr más los impuestos hacia arriba, lo cual podría ser un desastre muy grande, porque eso trae más inflación. ¿Por qué no vemos la otra placa, que es la del ranking inflacionario anual, con Darío que nos la presenta? Claro, el anual parecería ser un poco mejor, porque Argentina en realidad ahí queda en la 7ª ubicación, pero en realidad es más preocupante. ¿Por qué? Porque tenés primero, por ejemplo, a Venezuela, 340%. ¿Por qué está primero Venezuela? Porque si tomáramos febrero, julio, sobre todo febrero, agosto del año pasado, estaba en niveles altísimos de inflación, pero se viene desacelerando. Por eso hoy, mensual, Argentina está por encima de Venezuela, pero en el acumulado de los últimos 12 meses, Venezuela está por encima. Sudán, bueno, ya estaba primero, 260, Líbano, 240, Zimbabue, 66. Y pasa algo parecido con Surinam y Turquía. Tuvieron más inflación en los primeros 6 meses de los últimos 12, con lo cual a la Argentina se está acelerando. Ahora, lo que a mí me gustaría preguntarle, Orlando, de estos datos, que lo terrible de estos números, cuando uno habla de estos países, Sudán, Líbano, Zimbabue, estamos hablando de países o en guerra civil, o países con Estado fallido, o países donde hay un nivel de conflictividad que no se compara con Argentina. Argentina es una democracia estable, con alternancia entre gobierno y oposición, con un Estado que, con todas las dificultades que tiene, funciona. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué Argentina tiene niveles de inflación de países con este nivel de crisis social y de colapso? Yo creo que el problema está en la parte política, que establece mal las prioridades. Entonces establece prioridades que no son las que necesita la gente y por lo tanto paga con la inflación el ajuste fiscal, por ejemplo, que es una de las maneras que tiene el gobierno de ajustar las jubilaciones, por ejemplo, o los salarios. Son 2 maneras de achicar un poco el gasto público y el gasto privado también, sobre todo los informales. Y yo creo que esa parte es la parte política, que está mal ubicada, me parece a mí. Y hay mucho que es el gasto público. El gasto público es más o menos el 45% del producto, tomando nación, provincia y municipios, y otros gastos también, como puede ser el bono para lo que estableció la Baña, que iba a ser más del 3%, pago, si no, hace tiempo que no se paga, pero en cualquier momento va a aparecer. Ahora, pareciera ser que, Orlando, el gobierno está como atado, ¿no? Entre pies y manos, o como un perro gira y corre, claro, mordiéndose la cola, o tratando de hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado esto que decís vos, achicar el gasto, pero cuando dicen achicar el gasto, no saben de dónde recortar, o dicen no saber porque las necesidades y urgencias de una Argentina con semejante nivel de pobreza e indigencia y una clase media cada vez más chata, hace que el Estado tenga que sostener o con subsidios o programas sociales. Por el otro lado, les está empezando a fallar un poco el lobby con los empresarios. Una de las noticias de la tarde tiene que ver con la molestia de los exportadores de carne, productores que le dijeron a la Secretaría de Comercio, nosotros no te vamos a ayudar más con los precios moderados en cortes populares como la nalga, como el asado, algunos cortes populares que el gobierno había negociado con esos empresarios, tener en algunos puntos de venta a precio, en rigor, un 30 o 40% por detrás del promedio, le sacan las manos de esa ayuda porque dicen no me están permitiendo exportar. Entonces, enfrente tienen al empresariado, enfrente tienen a la clase media que está enojada, a las clases populares, a las organizaciones sociales y mientras tanto también al Fondo Monetario. También. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, realmente no hay una salida fácil, es una salida compleja que requiere una decisión estratégica. No sé si esa decisión estratégica la va a tomar Alberto Fernández o la vicepresidenta o Guzmán o alguien, pero alguien... Se habla de que lo van a cambiar el ministro de Economía, que es Guzmán, por ejemplo, por Redrado, para decir un nombre cualquiera. Yo creo que sería bueno eso, pero también Guzmán es el único que negoció estos 2 años y pico con el fondo.
O sea, tiene que encontrarse con la misma persona que estuvieron negociando durante tanto tiempo. Si viene Redrado, no sé qué le va a decir. Cuando le pregunten qué hacemos ahora con lo del Banco Mundial, con lo del Banco Central, al fondo que sigue siendo muy alto. Deja un lindo tema abierto Orlando, y que aparte planteaba que la cuestión es más política que otra cosa. Claro. Y el viernes vamos a ver si lo que se pone en juego es una expectativa política que ayude a esta mayor tranquilidad económica que puede llegar a plantear el acuerdo con el Fondo Monetario. Pero está Fabián Rubino en el Ministerio de Desarrollo Social en este momento, y está con una militante del movimiento Teresa Rodríguez, que se llama Viviana. Fabián, adelante vos. Eddie, exactamente, estamos con Vanina, uno de los referentes del movimiento MTR, que estuvo involucrado en los hechos del Congreso, y hay 2 detenidos, para que nos explique un poco cómo es la organización y qué responsabilidad ha tenido esta organización en los incidentes. Gracias, Vanina, por recibirnos. Eddie y Marcela te están escuchando y pueden dialogar ya en A24. Compañero, les está escuchando. Hola, buenas noches. Mi nombre es Vanina, soy del MTR Votamos Luchar. Nosotros nos movilizamos junto a las cientos de organizaciones que se movilizaron el jueves 11 a repudiar el acuerdo con el FMI. Nosotros fuimos a la movilización con toda la lucha de los compañeros y las compañeras a nivel nacional. Se estuvo repudiando ese acuerdo que nos va a llevar a más miseria, a más hambre, a muchas más situaciones que vivimos todos los días en los barrios populares. Soy Eddie Zunino, y acá Marcela Pagano está en la co-conducción del programa. Eso lo vimos, entendimos cuáles eran las consignas de la protesta. Ahora, terminó en actos de violencia, y sectores del movimiento Teresa Rodríguez fueron los que quedaron identificados como agrediendo al Congreso de la Nación, tirando bombas de pintura y tirando piedras, y que cayeron en el despacho de la vicepresidenta de la Nación. ¿Cuál es la responsabilidad que ustedes asumen en esos hechos, si asumen alguna? Nosotros asumimos los hechos de estar en la calle ese día, obviamente, acompañando todo el repudio popular. No criminalizamos ningún acto de ningún compañero ni de ninguna compañera que tomó la decisión de hacer diferentes acciones. No vamos a estar persiguiendo compañeros que sean de nuestro movimiento o de cualquier otro movimiento, organización social o política que haya estado involucrado en los hechos. Está bien, Vanina. Nos da la verdad. Está bien, Vanina, pero el que ha judicializado la situación fueron las denuncias, y hay 2 tribunales a falta de uno actuando en el tema. O sea, lo que vos llamás la criminalización ya está funcionando, y tiene que ver con imágenes que ahora mismo estamos volviendo a ver en pantalla de gente tirando piedras y bombas de pintura hacia el Congreso de la Nación. Por eso te preguntaba, desde la organización Movimiento Teresa Rodríguez, ¿ustedes asumen que militantes de esa agrupación estuvieron en esos hechos concretos? No, nosotros no vamos a asumir ningún hecho de esas características, porque nos movilizamos junto al conjunto de todas las organizaciones, vuelvo a repetir, que se movilizaron ese día en la calle. No vamos a ir en contra de ningún compañero, y vamos a defender la libertad de Oscar Santillán y de cualquier otro compañero que esté implicado y que pueda quedar detenido. ¿Ustedes conocían a sus compañeros que están detenidos? ¿Vos los conocías? No conozco a los compañeros que están detenidos. Es una fracción del MTR, es una fracción de una organización que sale todos los días a la calle a luchar por los derechos básicos, Vanina, como es el hambre que se vive hoy en la Argentina. Vanina, ¿cómo Sí, te estás? escucho. Por supuesto que tratamos de dividir, y nosotros te vemos ahí con otros manifestantes haciendo un reclamo genuino en términos incluso de lo pacífico del reclamo, un reclamo democrático. Ahora bien, un punto aquí, porque lo que nosotros volcamos en realidad es información que se desprende de una causa judicial. Yo quisiera hacer partícipe a nuestro compañero Martín Angulo para que vos escuches en este momento lo que hay en la justicia, a ver si vos tenés esta misma información. Martín, vos hablabas de un listado con una identificación de nombres y apellidos. Compartámosle
esto a la compañera que está escuchándonos. En la investigación judicial que tiene hoy la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, ayer se hicieron una serie de allanamientos. Uno de esos allanamientos fue a la sede central del MTR. En ese allanamiento, la policía, entre otras cosas, secuestró un cuaderno en donde la justicia va a comenzar a investigar, porque en ese cuaderno están los nombres de las personas que habrían participado la semana pasada en el acto frente al Congreso de la Nación, y va a investigar si eventualmente alguna de esas personas también estuvo involucrada en los incidentes que ocurrieron en el Congreso de la Nación. Además, en el allanamiento que se hizo en la casa de la persona que hoy fue detenida, Jaro Alexander Rodríguez Carrero, entre otras cosas también se secuestraron cuadernos que se van a analizar para saber si de ahí puede surgir alguna información que pueda llegar a dar con el resto de las personas que participaron de los incidentes en el Congreso. Yo te hice escuchar esta información para saber si a ustedes les volcaron estos mismos datos, porque tal vez también es cierto, no todos son lo mismo. En una agrupación política tampoco todos los referentes son iguales, pero que no haya un repudio a lo que es... Aparte, Vanina habla de una fracción del movimiento Teresa Rodríguez, sí, ¿no? Casi de otro sin grupo. dudas, pero no hay un repudio o hay un repudio a lo que fue esta agresión al Congreso. Desconocerlo es imposible. Nosotros repudiamos, por ejemplo, la represión dada en Córdoba en el día de ayer sobre compañeras y familias que se estaban manifestando por kits escolares. Repudiamos los hechos que se dieron en Jujuy cuando el Frente de Lucha Piquetero, movilizándose frente al hambre de la provincia, metió preso a más de 7 compañeros, a compañeras embarazadas, y la policía le decía que le iban a hacer abortar a golpes. Repudiamos los hechos en Misiones, donde la policía también se llevó detenida a una compañera de nuestra organización, y cuando los hijos menores de edad, intentaron defenderla, se los llevaron esposados a una comisaría. Esos son los hechos que repudiamos, esos son los hechos que les estamos diciendo basta. Repudiamos la policía asesinando todos los días pibes y pibas en los barrios. Lo que pasa es que son dos cosas distintas, ¿no? Repudiamos todos esos actos de violencia que se dan contra el pueblo, la criminalización de nuestras organizaciones. Vanina, es clarísima tu posición y tenés todo el espacio para manifestarla. Ahora, hace minutos nomás, en esta misma pantalla y al ladito de donde están ustedes, porque vemos que las banderas de los movimientos sociales están todas muy pegadas unas a otras, un manifestante, un militante del barrio de Barrios de Pie nos planteaba que ellos repudian cualquier hecho de violencia. O sea, en el movimiento social que está al lado tuyo en este momento, hay quienes repudian la violencia también de los manifestantes, y estamos dándonos cuenta que las posiciones no son las mismas al respecto entre los movimientos sociales. Claro. No, la unidad piquetera somos más de 40 organizaciones con posicionamientos políticos diferentes, pero que nos unimos en una lucha común que tiene que ver contra fuera el acuerdo al FMI, contra basta de hambre en nuestros barrios, con acceso a los potenciar trabajos irrestrictos. Nosotros le presentamos un plan de trabajo claro para generar trabajo genuino en la Argentina, que tenía que ver con la obra pública, Vanina, y el toda acceso esta a la lucha, vivienda, y eso es lo que nos unifica. Toda esta lucha y reclamos que son lógicos y comprensibles en la situación que estamos viviendo, ¿no queda empañada con la agresión al Congreso? No, claramente no queda empañada, porque también lo que sucedió en Congreso, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo con las acciones, tienen que ver con repudiar el acuerdo en el FMI, que nos va a seguir cagando de hambre. Y no queda empañada esta lucha cuando hay más de 50.000 compañeros y compañeras de todas las organizaciones con conciencia de por qué están hoy acá. Bien, porque Vanina. no queremos más hambre. Pero yo quiero hacer una pregunta más, perdón, discúlpenme, porque esto es una campe y hay mucha gente también, Vanina, que necesita transitar para ir a trabajar, y vos sabés perfectamente lo que significa perder la presencialidad, el estar en el lugar de trabajo en tiempo y forma hoy en Argentina. ¿Hasta cuándo piensan quedarse haciendo esta manifestación?
nosotros le fuimos claros, pedimos una reunión con el ministro Zabaleta y con el ministro de Trabajo para poder levantar la medida frente a pero una ¿se las dieron la respuesta reunión? clara. Zabaleta decidió no atender hoy a las organizaciones. Bueno, entonces será una pulseada. Vamos a quedar hasta tanto. Se van a quedar. Y nosotros estamos manifestándonos acá hasta que nos den una respuesta favorable a los miles de compañeros que están esperando eso. Vanina, última pregunta. ¿El jueves van a volver al Congreso que se trata en el Senado? ¿Lo del fondo? El jueves seguramente seamos parte de todo el repudio también hacia el FMI con todas las organizaciones que decidan ser parte, porque si bien el acuerdo ya casi está dado, sabemos las consecuencias que va a tener para el pueblo, así que nos vamos a estar movilizando pacíficamente también hacia el Senado a repudiar el acuerdo con el FMI. Gracias, Vanina, y gracias, Fabi Rubino, por traernos, digamos, una de las voces tantas que se están manifestando hoy. El jueves puede haber cachengue, digo. Por lo menos se pusieron de acuerdo con el tema de las vallas, pero sí, que lo se avisora una situación lo decíamos ayer, ¿no? Que la conversación de qué hacer o qué no hacer se resolvía poniendo las vallas, preservando el Congreso de la Nación y que ninguna ventana quede a tiro de piedra desde la calle, ¿no? Cuando vos recién preguntabas esta diferenciación, ¿no?, entre organizaciones sociales que tienen posturas distintas, unos reconocen el ataque al Congreso y lo rechazan, y otros, como recién escuchábamos a Vanina, dicen, nosotros desconocemos esa situación, no tiene nada que ver con nosotros o será otra fracción. Pero no hay un repudio. Recién, Orlando, vos decías, hacías así como la cabeza como diciendo, esto es un problema también, cuando hay organizaciones sociales que no tienen el mismo criterio. Claro, efectivamente, porque no tienen todas el mismo criterio. Ahora, en general, se sabía desde antes de que hubiera reunión de diputados, de que iba a haber organizaciones de izquierda que iban a ir a tirar piedras, iban a hacer lío, tirar pintura, qué sé yo, todas las cosas que hicieron realmente. Entonces eso estaba organizado ya por las organizaciones de izquierda, no digo que sea por el gobierno. Entonces esto surgió más a la luz cuando salió el video de Cristina, pero igual se sabía que iba a ser de estas organizaciones que están yendo al Congreso para quejarse del Fondo Monetario Internacional y sus posibles consecuencias. El miércoles pasado no teníamos acá información de ningún servicio de inteligencia ni nada que se le parezca, solo apelando a la experiencia, movilización contra el Fondo Monetario Internacional, sectores que estaban convocando esa movilización, bueno, prevenirse porque puede terminar en algún tipo de disturbio. Claro. Ahora, Orlando, vos planteabas que el tema de fondo de la inflación y en comparación también cuando Darío Misraji presentaba las placas del ranking mundial de inflación, vos decías, particularmente en la Argentina, que no tiene una guerra, que no tiene una situación de catástrofe, que no tiene ninguna de esas cosas, el problema es más bien político, es más bien de política interna. Exacto. ¿Vos crees que esta mayor tranquilidad que decías que puede traer la votación favorable del Senado para que para que sea ley el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se compensará con que le dé el cuero políticamente al gobierno para plantear ¿ves señales de que eso es posible? Bueno, yo creo que por lo menos intentan hacerlo, intentan tener un programa, intentan cumplirlo, intentan tratar de que el presupuestación trimestral del fondo les dé resultado adecuado y no tener que desviarse en todas las variables. Entonces yo creo que hay una expectativa positiva de que esa votación que ayuda también a la oposición a que se logre dé algún resultado, porque si no, ¿para qué van a votar? Realmente es medio ridículo votar en contra de uno mismo. Yo creo que lo que hace la oposición es ayudar a que haya una mejor perspectiva. Yo por eso soy un poco, no digo optimista, pero sí moderado en cuanto a las perspectivas. ¿Y es Guzmán el que puede plantear como ministro de Economía un rumbo más claro en materia antiinflacionaria? ¿Cómo lo ves? Bueno, es la verdad que ya lleva 2 años y medio casi dando vuelta con el fondo y recién ahora, cuando faltaban un minuto para entrar en default, tuvo que decir, tienen que aprobarme esta ley con estas 2 partes. Es decir, que la oposición se opuso y le aprobó solamente la parte del endeudamiento, pero no la parte del programa. Pero yo creo que él ya tiene un programa hecho y va a tratar de cumplirlo. Me parece a mí que yo intentaría con él. Yo quiero preguntarte sobre la expectativa.
En general, cuando hay un aroma a que se pueden complicar las cosas, voy a ser fina, ¿no? Tiende a subir mucho el dólar informal, el blue, y también los dólares financieros. La cosa en la calle no viene bien, y la realidad es que las proyecciones económicas están siendo superadas por la realidad. Digo, consultoras privadas que ninguna avisoró este escenario de inflación para febrero. ¿Por qué está quieto en estos niveles altos, no? Pero ¿por qué quieto? Bueno, por el acuerdo con el fondo. Yo creo que eso tranquiliza un poco al mercado y la brecha que era del 106, 110%, ahora está en 76, 77. O sea, no es que desapareció la brecha entre el paralelo y el oficial, pero sí se redujo bastante. Y yo creo que esa es una de las medidas que logró el fondo. Sí, pero de 220 y pico a 200, digamos que hay una seguimos baja, en ¿no? 200, pero el punto es... Inclusive este es un golpe... el MEP está a 189. Sí. Este golpe de efecto de haber mostrado un acuerdo o un acercamiento, en principio por ahora, con el Fondo Monetario, es un golpe de efecto. ¿Vos considerás que el dólar va a mantenerse tranquilo en estos niveles de brecha de aquí a fin de año? No creo. Creo que va a subir cada tanto una corrida, un movimiento. No va a ser una cosa de hiperinflación y desesperada, pero tampoco va a quedarse en los 185, 200 que está hoy el mercado financiero y el mercado blue. Yo creo que va a tener una corrida. No digo que una corrida violenta, que sea una hiper, pero sí una corrida que pueda llevar a la inflación al 60%. ¿Este año? Este año. Bueno, escenarios complicados entonces. Orlando, muchísimas gracias por ayudarnos a leer lo que está pasando en materia económica. Y el viernes se declara la guerra a la inflación en la Argentina, así lo planteó el propio presidente de la Nación. Yo espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que heredamos con el Fondo Monetario. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. Y ahí estaba el presidente de la Estoy por tirarme Nación. agua encima, Eddie. Me dio calor de escucharlo. Pero yo hay una cosa que no entiendo, pero la voy a apoyar. Hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo vamos a iniciar la guerra contra la inflación? ¿No la habíamos iniciado ¿Dónde ya? estábamos hasta ¿Qué ahora? estábamos haciendo hasta ¿Dónde ahora? estábamos hasta ahora? Bueno, estábamos negociando con el Fondo Monetario Internacional, que fue, la verdad, hay que plantearlo, ¿no? La inflación nos viene dominando desde hace un tiempo largo ya, y este gobierno, el presidente de la Nación, lo primero que dijo cuando asumió fue: tema 1 en mi agenda es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el tema que le llevó 2 años y pico, pandemia mediante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, la inflación nos comió los ingresos a todos. Sí, y la realidad es que también la gestión económica es hoy lo que pone al gobierno más nervioso. Hay algunas encuestas de esas que les gusta leer en la Casa Rosada, no las que no les gusta, de esas que son más bien optimistas, que dan cuenta de que el 75% de las personas relevadas consideran que la inflación va a persistir en niveles altos. Y tiene que ver con nuestra encuesta del día. Dicho sea de paso, te recuerdo, podés sumarte a PQS y podés en vivo votar, porque tu expectativa también es formación de precios. Digo, lo que nosotros esperamos que ocurra es casi, te diría, lo que después termina pasando. Cuando muchos creen que algo va a aumentar, remarcan por sí las dudas. Encuesta 24, ¿crees que este año la inflación será menor a la del 2021? Voto yo, no. Será menor, dijimos, ¿no? Claramente no. No va a ser menor. No, claramente no. Por ahora, ¿cómo viene? Bueno, sí. Como pocas veces en mi vida quedé del lado de la mayoría. Esto anótenlo, porque en general pasa siempre todo lo contrario. Y aprovecho, 9 de cada 10 personas que votaron en nuestra encuesta. Un poquito más de 9. Sí, un poquito 9 más. y los pies. La realidad es que vos fijate cómo nos acostumbramos a vivir los argentinos. Yo recién escuchaba a Orlando y decía, pensar que antes nos decían que con un 70% de brecha cambiaria era imposible gestionar, que una brecha del 70% entre tipo de cambio oficial y paralelo generaba una salida casi segura del ministro de Economía de turno. Hoy ya es algo como normal y es cotidiano tener un 5 delante del número de inflación anual, un 50%. Por suerte, Orlando optimistas. Ferreres, que es un moderado, digamos, un racional en materia económica, dejó algunas ventanitas y algunas luces abiertas como para
pensar que se puede tranquilizar un poquito la cosa y que hay que darle chance política a las autoridades y al propio ministro Martín Guzmán para ver si resuelve el asunto. Pero el personaje es Alberto Fernández, sí, claro. ¿no? Que ahora es Claro nuestro hombre declarando la guerra, y le puse la tapa, le dediqué la primera tapa de Para que sepas al Tardaste, Eddie, Eso no sé si habla bien o mal del presidente, pero tardó en ganarse esa tapa. Fíjate que vino antes la de Cristina. Vino antes la de Cristina porque, bueno, fue ayer la de Cristina y esta es la semana de Cristina en el Senado, donde estamos esperando cuál va a ser la situación que le va a plantear a la vicepresidenta de la Nación la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este es lo que se discute en la política hoy, digamos, es el tema que está en la agenda en todos lados, en el gobierno y en la oposición. ¿Débil o libre? Dilema Fernández. Con Cristina cerca lo acusan de títere. Cuando ella está muy presente es un títere de Cristina. Ahora, si Cristina está lejos, como ahora con el Fondo Monetario Internacional, lo acusan de estar solo, de estar aislado. O sea, acá tiene que ver también en este análisis, esta manera de ver la realidad, un poquito el gataflorismo de la oposición que ve siempre el vaso medio lleno. Ahora, lo concreto es que existe una pelea íntima dentro del oficialismo entre los espasmos de un albertismo que nace y un primer mandato con sabor a último. Esto es, se lanza el albertismo después del acuerdo con el fondo. Esta declaración de guerra a la inflación tiene que ver con este relanzamiento, con el kirchnerismo bien acotado y bien diferenciado del presidente. ¿Ayuda al presidente de la Nación o perjudica que nada menos que Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner estén en una virtual vereda de enfrente? Algunos dicen que le da más juego al presidente y le da más visibilidad propia, otros dicen que le retasea el poder necesario para mantener la gobernabilidad. Yo me quedo con la palabra mandato, porque hace unos días nada más nos sorprendíamos cuando el presidente por primera vez en una expresión pública dijo mi primer mandato, que en rigor es su primer mandato, pero no habló de mi mandato. Dijo o mi mandato que puede terminar en 2 años. Y deliberadamente tomé esa fórmula para ponerla en el copete de tapa. Ahora, sería bueno preguntarle a Rosario Ayerdi, que maneja mucha información política de primer nivel, ¿cómo están viendo al presidente dentro de la coalición? ¿Más libre porque Cristina lo deja un poco de lado o condicionado por esa lejanía? O sea, ¿libre o débil? Sin lugar a dudas, el sector que responde a Alberto Fernández dice es otro buen momento para ver si finalmente podemos independizarnos. ¿Se puede armar este albertismo? La verdad que pareciera que no se puede armar este albertismo. El propio Alberto Fernández nunca les dio soga para que lo lancen. Sabe Alberto Fernández que no puede existir albertismo en el frente de todos si no tiene el acompañamiento del resto de la coalición. Hay que ver qué es lo que pasa con los gobernadores, porque siempre Alberto Fernández dice, mis aliados son los gobernadores. Y cuando llega el momento de la elección, los gobernadores apuestan a lo seguro. Cuando llegó el momento de la elección, los gobernadores le dijeron a Cristina, bueno, Cristina eligió candidato, vamos con Cristina Kirchner. Nadie se anima después a ir en contra de Cristina Kirchner. Acá la diferencia va a ser si el kirchnerismo va a tener otro candidato, si se van a aceptar finalmente las PASO. Alberto Fernández está obligado a decir que es su primer mandato. No puede decir otra cosa más allá de que quiera o no ir en 2023 por la reelección. El tema es cuáles van a ser los otros candidatos que le compitan y si está bien que un presidente tenga candidatos dentro de una interna o lo deberían apoyar. La cultura política argentina indica que si un presidente a esta altura, a mitad de mandato, no dice voy a ir por la reelección, casi como que está hipotecando y regalando su poder político. Pero además Alberto Fernández, según sus propias palabras, si quiere ir por la reelección, tiene que ir internas. ¿Te acordás que él dijo 17 de noviembre. El 17 de noviembre va a haber internas para dirimir quiénes son los candidatos en el 2023. Y nunca hubo un presidente en ejercicio que haya ido internas para revalidar su mandato. Que él solo se haya metido en el concepto. Digo, muestra, me parece, la debilidad con la que él se siente. Que él sintió que la única forma de decir voy por la reelección es decir vamos a internas. Pero me parece que también vieron que las internas en Juntos por el Cambio revalorizaron el espacio. ¿No? Lo hicieron más competitivo. Y algo ahora, que nunca algo tuvo está pasando, porque en los que algunos ven debilidad, otros ven fortaleza. Y eso está pasando en general en la política argentina de hoy, ¿no? Donde las dos coaliciones principales han decidido que va a haber paso
el año que viene para definir fórmula presidencial, cosa que hasta este Ahora, momento no había sí, ocurrido. la realidad es que cuando vos mirás la coalición gobernante, también empezás a tener dentro de lo que ya eran fracciones, porque es una coalición gobernante que se presentó como tal. Entonces vos tenés un peronismo de la vieja guardia, más de los gobernadores, y tenés un kirchnerismo, y dentro del kirchnerismo el núcleo duro de la cámpora. Y después un Sergio Massa, que también hace lo propio. Son fracciones que siempre se mostraron como tal, no hubo una unidad de antaño. Es una coalición como tal. Pero lo que llama la atención es que en este momento del año empieza a tejerse también las fracciones internas. Por ejemplo, con lo que sucedió en la votación con el Fondo Monetario, donde algunos cercanos a Máximo Kirchner consideraban dentro de la cámpora que su posición no era la adecuada políticamente. ¿Y cómo la va a diferenciación quedar, de Guado, ¿no? ¿Y cómo va a quedar el bloque del Senado? Porque hoy José Mayans, José se llama Mayans, Sí. ¿no? Sí. José Mayans, el presidente del bloque del Senado del Frente de Todos, decía, tengo la mitad de los votos del bloque. Igual hoy Cristina, la mitad. hoy Festejan- Cristina mostró un Eso es importante. Festejan la Sí. mitad. Perdón, digo, Bueno, y antes un oficialismo festejaba la mayoría, no te festejaba la mitad. Lo que vos estás No diciendo, estaba en discusión. Presenta un proyecto el oficialismo, el bloque oficialista ya se sabe lo que va a votar. No, ahora el tema es cómo va a estar partido el bloque oficial y que el bloque opositor vote en conjunto me a parece- favor del me proyecto me parece que no es oficialista. un dato de color, me parece un poco, No, es un sé si dato lo de una compartís, realidad. Rosario, es un dato de una fragilidad política teniendo en cuenta que no es el año electoral, ¿eh? Todavía hay que transitar este año con las dificultades de la economía. Ahora, de todos modos, hoy Cristina me parece que marcó una diferencia con lo que fue la cámpora en la Cámara de Diputados, porque en la comisión de presupuesto, en donde se tienen que firmar los dictámenes, primero, el kirchnerismo no fue corrido en la Cámara de Diputados, los corrieron para que no tengan que no votar o no firmar el dictamen. Juliana Di Tulio, la otra senadora de Santa Fe que responde a Cristina Kirchner, votaron en dictamen en disidencia. Me parece que acá se va a mostrar una diferencia en el Senado. Primero que Cristina va a estar presente en la sesión, es importante, va a presidir la sesión. Y después hay que ver, porque también los senadores responden muchas veces a los gobernadores, y esos son los gobernadores que les van a decir a sus legisladores. Incluso Alicia Kirchner tuvo alguna comunicación con los senadores, qué hacer y qué no hacer. Eddie, una Sí. consulta. ¿No puede ser un I en lugar de una O? Débil y libre. Porque- Todavía no está impresa la tapa, así que estamos porque- en la mesa A ver, de ¿por qué edición, esa podemos observación? corregirlo. ¿Por qué Porque lo yo decís? creo que está débil, porque el dato que vos acabas de dar, que el propio jefe de bloque del Senado diga, tengo la mitad de los votos de mi bloque, eso es un acto de debilidad, digamos. Ya de por sí estás débil si, si teniendo, por ejemplo, primera minoría no llegas a la mayoría, pero acá ni siquiera tiene el control de su bloque. Ahora, quizás también está libre, en el sentido que tiene hoy mayor autonomía, está más independizado, vamos a decir así, de Cristina y del Cristina kirchnerismo. Corrida le da más luz. Le da más luz. Pero tal vez, Débil, pero libre. tal vez lo que estamos viendo es los funcionamientos propios de las coaliciones en muchos lugares del mundo que en la Argentina no estamos acostumbrados. Parece que fue hace mucho, pero acá hubo un partido peronista y un partido radical, que eran verticalistas, que tenían jefes, que tenían conductores, que nadie los discutía, esa centralidad. Para nosotros es muy nuevo esto de los partidos en coalición. Pero hoy estamos en hablando de un frentes. presidente y una vicepresidenta que no se hablan. Absolutamente. No estamos No, hablando no, de alguna claro. diferencia de totalmente. políticas. Eso no hay duda, pero las discusiones internas a las que no estamos acostumbrados están, pasó después de la elección en Juntos por el Cambio. Cómo se conformaban los bloques, cómo se votaba, cómo no, se acompañaba el presupuesto, se acompañaba el acuerdo con el fondo. Es cierto, hay un argumento que reunía, si se quiere, también el sostén y el capital político de las negociaciones con los distintos interlocutores que tenemos en nuestra sociedad, de Alberto Fernández, también con ayuda de Sergio Massa, que es el capital político del poder dialogar. No solo con la oposición, como en rigor se jugó en la votación del Congreso, sino también con el denominado círculo rojo o establishment o incluso empresariado. El punto es, Eddie, que ese diálogo también se está debilitando cuando el diálogo que mostrás, la foto que mostrás o las cartas que envían las distintas agrupaciones que están, representando a los sectores empresarios, no son consecuentes con lo que sucede. Si vos te sentás y pactás precios de la carne y después eso no se ve en un número de inflación reflejado, se pueden sentar a tomar mucho café en la Secretaría de Comercio, pero los resultados no están. Eso por un lado. Por supuesto que, esto lo digo de manera personal, para mí la emisión monetaria es lo que explica técnicamente mucho de lo que ocurre en Argentina. Pero ahora,
en este momento, cuando estamos transitando este programa, hay mucho calor dentro del gobierno por lo que está pasando con el sector de la carne. Mucho calor es la versión tierna, para explicarlo. Los empresarios de la carne levantaron la mano y le dijeron, las 600 toneladas que estoy poniendo a precio barato, yo te las voy a retirar porque no me dejás exportar. Los empresarios que se estaban sacando fotos y festejando el acuerdo con el Fondo Monetario hasta hace unos días. Algo está fallando. Déjame ver si podemos cerrar el capitulito de la tapa, porque la tapa viene siempre con prospecto adjunto, ¿viste? Yo digo como en los medicamentos, claro. ¿Con qué viene? Si podemos poner la placa que va ad hoc, y esto ya le vamos dando paso a nuestra conversación con Felipe Solá, que ya está sentado en la mesa esperándonos. Acá tenemos el prospecto adjunto, ¿no? El complemento de la tapa. Estas preguntas ya las hacíamos. Cristina y Máximo, ¿debilitan o fortalecen al presidente? Buena pregunta para hacerle a Felipe Solá. A partir de ahora, el mejor aliado, pero sobre todo el peor enemigo de Alberto Fernández puede llegar a ser él mismo, en cuanto sea su propio desempeño como presidente de la nación. Una vez más, y esto tiene que ver con lo que planteabas vos, Marcela, recién, es como en aquella campaña de Bill Clinton, ¿se acuerdan? Es la economía, estúpido. Va a ser la economía lo que defina la efectividad del curso del gobierno en la segunda parte del mandato y con un año electoral el año que viene, donde en marzo de 2023 va a ser cuando se va a decidir cuál va a ser la actitud concreta, y esto es información, cuál va a ser la actitud concreta del presidente de la nación en cuanto a la eventual reelección o no para presentarse primero en las PASO y después tratar de competir una vez más por la presidencia. Agarro como si fuese con un violín la primera pregunta, ¿puede ser? Lo tengo impreso, sí. Dale, me agarro de la primera pregunta y se la tiro a nuestro invitado que ya está acá. Hola Felipe, ¿cómo estás? Gracias por venir. Te tiramos la primera pregunta que está en nuestra pantalla y que es la tapa de Eddie de PQS de nuestro programa de hoy. Y la pregunta es, ¿Cristina y Máximo lo debilitan o lo fortalecen al presidente? Depende si miramos una foto o pensamos en lo que falta del gobierno. Y diría lo que falta del gobierno hasta marzo. En junio en junio quedan definitivamente aprobadas las listas de diputados, senadores provinciales, diputados provinciales, así que hay ahí una gran batalla política. Es el calendario del año que viene. Exacto, sí. El calendario del 2023. Entonces, hasta marzo del año que viene, a mí me parece que todo lo que sea desunión lo debilita al presidente. ¿Por qué? Porque no es el presidente es mejor porque no la tiene Cristina, el presidente es peor porque la tiene Cristina. Es que el presidente es el presidente de este gobierno. Este gobierno es el frente de todos. ¿Y cómo le va? Y bueno, tenemos muchos problemas y graves, y sobre todo muchos problemas económicos. El principal de ellos es la inflación, claramente. Ahora, no el único. Y además hemos debido ir a una firma con el fondo que en la historia, visto para atrás, es uno de los enemigos públicos del peronismo. ¿No es cierto? Histórico, es como, digamos, si tenés que tener una expresión externa con la que no coincide el peronismo para nada, es el Fondo Monetario. Entonces, es un costo importante interno. Frente a ese costo interno, frente a la inflación, frente a los problemas que hay, frente a una cierta depresión general que tiene la Argentina respecto de su propio crecimiento futuro, una falta de confianza en sí mismo, que tienen los argentinos en este momento, es necesaria la unidad. ¿Son lo mismo Cristina y Máximo? No. Máximo es la posibilidad de aspirar a un futuro y Cristina yo creo que como cualquier persona de nuestra edad, no sé la tuya, Eddie, la de ella no. 58, pero, no tengo nada que ocultar en cuanto a la edad, por supuesto. Bueno, no tengo la misma. Pero digo que jugamos menos futuro y más presente. O sea que la cuenta de la Cámpora y de Máximo es una cuenta pero puede ser de que mediano en el fondo plazo, sus posiciones sean distintas. Aún cometiendo un error, en mi opinión, porque Máximo en no ir el 1 de marzo y en votar en contra. Máximo fue explícito, ¿no? En sus definiciones, en su actitud de renunciar a la presidencia del bloque y en la votación del grueso de la Cámpora. Yo diferenciaría una de otra. Cristina, la verdad que del acuerdo todavía no habló contra el fondo. Pero Máximo cuando renunció, cosa que yo elogié porque pensé, tiene que defender algo en lo que no cree,
Vos sabés que el jefe del bloque tiene que defender o defender. Es el único que no se puede borrar. Después los demás pueden ser unos cobardones que no hablan. Pero él, ese día, tiene que estar convencido, ¿no? De lo que dice y defender el proyecto. Los proyectos del Ejecutivo y nada menos que este. Entonces hizo bien en renunciar si no creía en el proyecto. Muy bien. Pero también dijo ese día que no iba a poner palos en la rueda. No fue el 1 de marzo, un palito chiquito, de poca importancia. Este sí tiene importancia. Votar en contra. ¿Por qué no se abstuvieron? Es decir, prefieren pagar costos y hacerle pagar costos al presidente ahora con tal de apostar a algo distinto en el futuro. ¿Se plantean como alternativa al No es lo mismo Cristina. presidente? Cristina es la como alternativa vicepresidenta. al presidente que Cristina nominó. Perdón, Se plantean como una especie de supuesta vanguardia diferente, o sea, o corren por izquierda, llamarle como quieras. Siempre se sintieron distintos y a mí me parece que es una apuesta política. Vos hablaste Ahora, recién tiene costo para el gobierno. de construcción de mediano plazo, cuando pusiste el foco sobre la Cámpora, que tiene distintos referentes y no todos piensan igual, ¿eh? También hay internas allí. ¿Por qué pensás que es a mediano plazo? ¿Estás dando por sentado entonces que en la próxima elección se van a jugar roles más del estilo Cristina versus Macri o Alberto versus Macri que un rejuvenecimiento de la política como podría ser un Guado versus Larreta? Mira, falta mucho para eso. Depende de las circunstancias. Si las papas queman, nosotros, los peronistas, estamos en una situación complicada porque no hemos crecido o tenemos la supervisión del fondo es negativa, supongamos, que la posibilidad que hay es que sea muy negativa o que no sea negativa, que sea normal. Igual es un peso, ¿no es cierto? Es como una gabela. Ahora, depende de cómo estén las cosas, va a haber o no internas. Si las cosas están mal, posiblemente no haya internas. Lo cual es un error. Eso es un título, Es terrible lo que estás diciendo. No, no es terrible. No, porque estamos mirando un el escenario futuro. complicado. No, si las De cosas grieta, están mal, no va a haber internas porque va a haber una tendencia a la unidad. Eso es una consecuencia de, digamos, el razonamiento político clásico. Ahora, resulta que el pueblo es muy heterogéneo. Los peronistas, los kirchneristas, o peronistas, o kirchneristas no peronistas, yo creo, a todos les llamo peronistas, no piensan todos igual. Por lo tanto, debe haber interna para engrosar el voto peronista posterior. ¿Está? Y con un ingrediente más. Yo no diría con un si va a haber o ingrediente no. más para Debe que haber. Para que se hemos cumpla la probado, palabra, para hemos que se probado el cumpla la error palabra de que del no hubiera presidente, internas ¿no? en octubre pasado, perdón. ¿Qué me decías? No, que hay un ingrediente más en esto, que es la necesidad de que se expresen todas las posiciones, que también valga la palabra del presidente, que en algunos hechos quedó, en algunos casos lastimada, de que él dijo, el año que viene hay internas. Si no hay internas, va a ser otro costo político más que va a tener que pagar Alberto Fernández. Debe haber internas porque fortalecen al peronismo en general. Es raro que en una interna haya tanta pelea, no ocurrió en Cambiemos, tanta pelea que al final se vote en contra del que ganó. Yo no creo que ocurra eso en el peronismo. Entonces yo creo que es bueno que haya interna. ¿Por qué? Porque las internas se adaptan mucho más a la nueva heterogeneidad. ¿No es cierto? Frente a un mundo con mucho más información, pero mucho más confuso también, mundo externo y mundo interno. Ahora, Felipe, vos te fuiste, la manera en que saliste del gobierno fue desprolija, te hicieron un llamado telefónico mientras vos estabas yendo a representar al gobierno. En estas internas, ¿vos jugarías? No lo sé. No lo sé. Lo haría si pensara que voy a aportar al fortalecimiento del peronismo con mi nombre o apoyando a alguien, digamos. Todavía no podría contestar eso, pero me tratando de aportar aquello que pudiera fortalecer al peronismo. ¿Quedaste dolido, Felipe? Eso. Es un tema personal. Políticamente, mi problema fue que yo fui jetón, le digo yo, desde el 87 hasta el 2021. ¿Pero te soltó la mano, Alberto? No, me sacó. Pero fue él. Ah, por supuesto que fue el presidente, sí. O sea, vos pones el foco en él de esa decisión, no una influencia externa más allá de la decisión cualquier presidencial. influencia externa que pueda tener uno cuando está en una función pública no quita que la medida que uno toma sea responsabilidad de uno. ¿Y qué argumento te dieron? No me dieron ninguno. Nunca tuve un argumento.
Nunca tuve un encuentro para que me dieran un argumento. De todas maneras, no altera mi posición política. No la altera para nada. ¿Vos militarías con Cristina hoy? Militaría el peronismo, si hace falta con Cristina, si hace falta con Alberto. ¿Con Cafiero? Personalmente no me gustó nada lo que hizo Cafiero, y no me parece relevante la figura de Cafiero, así que... ¿Qué no te gustó? Militaría con los de arriba. No, llamarte vasite correte porque voy yo es... No es algo Ahora, común, Felipe, pero digo, estamos en medio de una... Yo creo que la idea de Cristina versus Alberto es una idea imposible para el futuro y para el presente. El presente pueden estar peleados, etcétera, puede haber una tensión muy fuerte, supongo que va a salir el acuerdo con el fondo, después eso va a generar una tensión permanente, la relación con el fondo. Ahora, quiero mencionar un tema que es el tema del día, pero aunque no sea el tema del día, hace rato que lo pienso. Yo cambiaría la frase ¿es la economía estúpida? Por ¿es la inflación estúpida? Dejaría estúpido, pero cambiaría lo otro. ¿Por qué? Porque siempre fue la inflación. Porque siempre lo que destroza los proyectos es la inflación. Porque siempre lo que crea que en Argentina cualquiera puede hacer cualquier cosa en materia de precios es la inflación. Porque la inflación impide que vos te des cuenta que te aumentaron un 4% algo en un mes. No te das cuenta, perdés noción. ¿No es cierto? Y en los servicios, en una cantidad de productos, en los restaurantes, en la hotelería, en una cantidad que han aumentado el 4 y pico. Si sacás un billete de 1.000 pesos y lo tenés y vale psicológicamente lo que uno de 200. No, terminás sin saber cuánto vale, sobre todo si tiene alguna pequeña cuota de lujo o de pero es que en el diagnóstico digamos, estamos de mejor todos de acuerdo, servicio. Felipe. El tema Entonces, es que pero yo no estoy hablando del soluciones diagnóstico. No... El problema es este. Durante las elecciones del año pasado, para legisladores, ningún candidato a representarnos, ni del gobierno, ni de Cambiemos, habló de la inflación. Ninguno. Cuando se mencionaba la inflación, ninguno tenía otra cosa que una descripción que decían o es multicausal o la mencionaban como si fuera el atardecer, es decir, aparte del paisaje argentino. Cuando es el principal problema, no hay encuesta donde la gente de alguna manera no alcanza hasta fin de mes, los sueldos no alcanzan, los precios, la carne, la forma de contestar es diversa. No van a contestar todos, es la inflación, que es una palabra un poco más técnica. ¿Pero qué pasa? Van a contestar todo que es la inflación de distintas maneras, como primer elemento. Dando la razón a Milei, la dirigencia política está mirando otra cosa. No, Milei está mirando, lo que está mirando Milei directamente no lo sé, un calidoscopio extrañísimo, pero no le estoy dando la razón a Milei para nada. Creo que Milei no tiene absolutamente ninguna solución. Yo lo que propongo, digamos, no descubriendo la pólvora, es que cuando uno toma una medida, cuando uno dice este es el problema central de la Argentina, hay que alinear todo el gobierno, no el secretario de Comercio Interior, todo el gobierno debe estar alineado de forma tal de que cualquier medida que tome cualquiera de ellos, ministros o secretarios, e incluso subsecretarios, vaya a favor de aquella flecha hacia donde apunta el gobierno. Eso no pasó no nunca aumentar en la esta inflación gestión. o bajar. Perdón, es decir, no ¿qué es pasó el nunca gobierno? en Es un esta gobierno contra la gestión, inflación. ¿Es un gobierno que quiere trabajo? No, es un gobierno contra la inflación. ¿Es un gobierno que quiere crecimiento? No, es un gobierno contra la inflación. Después, eso puede generar trabajo, crecimiento, etc. Pero primero es un gobierno contra la inflación. Sin eso no hay nada. Sí, y yo no creo, como tú decías, que, como diría un uruguayo, que el motivo central sea la emisión. Porque fíjate que acá hay mercados cautivos. Fíjate lo que pasa en febrero, lo que pasó en febrero del año pasado, en marzo del año pasado, que tuvo también un índice muy alto, 4,8, y este fue 4,7. Bueno, el mercado cautivo es la comida. Es un mercado cautivo. ¿Quién va a dejar de...? Está bien, vos podés dejar de comprar tomates y comprar cebolla. Podés dejar de comprar cebolla y comprar verdura. Podés dejar de comprar lechuga. Podés dejar de comprar lechuga y comprar... Pero alrededor de 10 productos está lo más fuerte de la inflación. Está bien. Yo tomo esto que estás diciendo. ¿Por qué así? Básicamente porque es un mercado cautivo. Vos conocés mucho la provincia de Buenos Aires y es un territorio... Y la oferta está concentrada. Un territorio sumamente agroindustrial y es muy relevante. Entonces, ¿sirve la estrategia que están implementando de ir al control de precios y sentar y empezar a buscar el cuco del responsable, el empresario que está generando inflación? Toda estrategia de control de precios es siempre motivo de burla, en primer lugar. Toda estrategia en la Argentina de control de precios es siempre motivo de risa, burla, etc. Es decir, que hay una idea estúpida de reírse del que quiere controlar precios y abrazar sin decirlo al que te rompe las ganas de vivir.
¿no es cierto? Entonces, el problema es que, dada esa actitud hacia el control de precios oficial, histórica, si lo vas a hacer, como diría Olmedo, vamos a hacerlo bien. Lo hacemos con todo. Es decir, lo hacemos, y el todo no significa la fuerza, significa la fuerza y el diálogo. Fundamental. En este momento están discutiendo con los exportadores de trigo, a ver si los exportadores de trigo le dan a los molineros una cuota de 350.000 toneladas, de forma tal, mensuales entiendo, que de forma tal de poder tener un precio del pan más o menos a 25.000 pesos de trigo, de forma tal de poder llegar a un precio del pan que no sea el que están cobrando hoy. ¿Eso está bien? ¿Esas Claro, tipo de medidas te parecen? claro, y además, como el mundo de los productos es muy amplio, es enorme, tenés que atar acá, después atar allá, después atar acá, después atar acá. Y si acá atás y no te dan pelota, golpeás. Porque el campo usás la fuerza del Estado. Pero primero, en contra de la suba de las retenciones que alimenta ese fideicomiso. Yo no hablé de la suba de retenciones. Ah, porque eso es lo que también se está pensando para los derivados de la soja. No, no. Entonces es difícil la negociación. Primero, la soja no influye en la mesa familiar. Digámoslo, no influye en la mesa familiar. No debería. Segundo, bueno, no quiero entrar en tecnicalidades, pero digamos, la soja se exporta en su gran mayoría y hay una necesidad de que una parte se exporte como poroto de soja, o sea, la semilla, y otra parte se exporte como aceites y harinas. Por lo tanto, hay que mantener diferenciación para que pueda haber aceites y harinas en el país. ¿Por qué? Porque si no, China te compra todo poroto y hacen ellos el aceite y las harinas, por ejemplo. Ahora, dejemos la soja, preocupémonos por el trigo, que es el pan, los fideos, las galletitas, etc., ¿no? Mencioné esa posibilidad. No importa si se llama fideicomiso, no, se llama acuerdo. Suponete que no sea un fideicomiso, que sea un acuerdo. Pero contra la inflación hay que hacer acuerdos. Y si alguien te está estafando y después te estafa después y no cumple, a veces el gobierno, otras veces son los privados. Pues entonces ahí sí vas con todo. Pero ¿Y además, qué sería ir con todo, Felipe? Bueno, usar las herramientas legales que tenés. Usar las herramientas legales que tenés. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que no es por la fuerza. No es por la fuerza, pero es como una pistola que tenés en la mesa de luz. No la vas a usar. Nunca la vas a usar. Lo planteas como una combinación. Pero un poco por la fuerza y un mesa de luz. poco por el diálogo. Felipe, déjame que tenemos que ir a una pequeña pausa. Déjame que te deje picando una pregunta para el bloque que viene, volviendo a la política. Vos dijiste hace un cachito que Santiago Cafiero no te parece un personaje relevante, y es el canciller de la República Argentina en el medio de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el medio de una reinserción de la Argentina en el mundo y en el medio de una situación de guerra a nivel internacional que afecta también a la Argentina, y bastantes polémicas tuvo la política exterior argentina cuando se desató la guerra. Pero te dejo esta pregunta picando para después de la pausa, que ya volvemos. Seguimos en Para que Sepas y sigue nuestro entrevistado Felipe Solá, y había quedado picando tu pregunta, Eddie. Quedó picando la pregunta y está a espaldas nuestras la foto que tiene que ver con esa pregunta, que es Felipe Solá siendo todavía canciller de la República Argentina, y Santiago Cafiero, que en aquel momento era el jefe de gabinete, y que Felipe Solá quedó afuera del gobierno y Santiago Cafiero es el canciller. Y la pregunta tenía que ver con que Felipe en un momento de la conversación dijo: no me parece un personaje relevante Santiago Cafiero, y yo le decía, bueno, pero es el canciller de la República Argentina, es el que es la cara cotidiana del país en el exterior, sí, en un mundo importante, difícil. Y tiene una función importante, y pasan cosas muy graves en el mundo que nos van a afectar, nos han afectado y nos van a afectar más. El mundo va a ser otro. Yo creo que estamos frente a un cambio de época. Lo que yo dije de Santiago Cafiero es pensando en el futuro. Y es una apreciación personal. No tiene que, lo podría haber dicho de un ministro, de un secretario, incluso de alguien que es presidente en un momento. Así que no es más que una opinión político-técnica sobre el futuro de la gente, de alguien, ¿no? Ya que estamos con el tema política exterior, le puedo preguntar, porque usted en su primera entrevista cuando dejó el gobierno, cuando le hicieron dejar el gobierno, planteó que tenía poco diálogo con el presidente. Y digo, lo ato esto con la forma en la que se decidió su salida, algunas decisiones no tan claras que tomó el gobierno en esta materia. ¿El presidente tiene una visión clara de la política exterior que él quiere para su gobierno? El puesto de canciller, pero de una manera tan fuerte como el ministro de Economía, si quieren ustedes,
requiere de un diálogo cada 48 horas con el presidente, sea telefónico, a veces largo, explicar algún tema, etcétera, pedir instrucciones, etcétera, ¿no? O explicar alguna decisión de uno. Si no hay ese contacto, es muy difícil. Yo me encontré muchas veces en una situación muy difícil de no saber qué quería el presidente. No poder averiguarlo. Esto tenía que ver con las internas. En ese sentido, quien me sucedió tiene un contacto asegurado, diario, casi diario, con el presidente. Y diría, eso es mejor. Eso es mejor. No tiene nada que ver con que yo piense que es relevante para el futuro, no. Digo pero que es quizás mejor para la esto de función. que Alberto Fernández no sabe qué quiere de la política exterior, ¿no tiene que ver también quizás con que hay diferentes posturas? Yo no dije que no supiera. No, yo no dije que no supiera. Yo creo que Alberto Fernández tiene una mirada sobre la política exterior que a veces hemos coincidido y otras veces no, y eso dio motivo a algunas discusiones, pero no dije que no la tuviera, sí la tiene. ¿E influía Cristina en esa política exterior? No. Muy poco, muy poco. ¿Cuál es la política Tuvimos una exterior? diferencia con el embajador en la OEA, me acuerdo, sobre Nicaragua, o sobre Venezuela al principio, que ella pasó, un discurso que hizo, y después sobre Nicaragua, un voto. Un voto que... Entonces, cuando yo hablé con él, él me dijo que había hablado con Cristina. Él me dijo, yo soy representante de una parte del Frente de Todos. Yo dije, no, vos sos representante de toda la Argentina. Y entonces le pregunté qué le... proponía él y lo que quería usted respecto de ese voto. Es un poco largo. El secretario de Estado americano mandó una declaración que había que votar. Yo la leí y dije, no la votamos, jamás votamos esto. Entonces se lo comuniqué. Entonces me dijo, bueno, sacale todo lo que quiera sacarle y después decime qué queda. Entonces le sacamos todo, casi todo. Quedó una cosa mucho más cortita, etc. Y yo dije, de esta manera me van a decir que no y vamos a votar en contra. Felipe. ¿Y sabés qué hizo? Me la aceptó. Pero, perdón, hay una política... Entonces ahí el embajador de ese momento, Raimondi, se negó a votar así. Entonces me dijo que había hablado con Cristina. ¿Qué le respondió Cristina? Lo que debía responder la vicepresidenta, que hablara con el presidente de la República. Está bien, por eso te pregunto, ¿hay una política exterior? Dejo una frase. La Constitución dice que los embajadores no son embajadores del país, son embajadores del presidente. Lo dice. Entonces, más que nunca, me pareció bueno el consejo de Cristina. Hablar con el presidente, le digo. Y el presidente aprobó lo de él. O sea que lo tenía más claro Cristina que los cristinistas. Sí, hay cristinistas que la siguen a Cristina y piensan igual, y hay cristinistas átomos libres que se mueven mucho más ideológicamente que políticamente. Ahora, acá está planteando una cosa pregunto, importante, verdad, Marcela. Digo, tomo esto que vos decías, el canciller casi que es una pieza fundamental cuando uno arma un programa económico. Por momentos pareciera que no hay programa económico y por lo tanto me pregunto, ¿hay política exterior trazada? ¿Tiene claro lo que quiere la política exterior esta gestión? La política exterior tiene que tener una mirada desde lo nacional hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro. ¿No es cierto? La mejor política exterior es un buen gobierno, sin duda, porque fortalece la presencia de un canciller o de un presidente en el extranjero, etcétera, y se tiene un respeto distinto. Ahora, te va bien, te reciben bien. Claro. Exactamente. Entonces, lo que digo respecto de esa política es que los vaivenes del mundo han sido enormes, enormes. Los errores de Europa con la OTAN son evidentes. Todos los analistas lo ven. La OTAN ya no tiene nada que ver con Bruselas, la maneja directamente Washington. ¿No es cierto? Europa lo que tiene ahora es miedo. Pero Europa viene haciendo lo que le dice Washington hace rato. O sea, tiene una responsabilidad en lo que pasa en Ucrania. Por supuesto, el principal responsable es Putin, porque Putin atacó y es quien está matando. Y fue desacertada digamos, la quien foto. tiene más poder para matar gente. Fue desacertada y es la un foto. oso que ataca a un país chico. Por lo Entiendo, tanto, debe cesar el fuego. Te- Y Occidente no consigue que cese el fuego. La OTAN no consigue que cese el fuego. Hoy el presidente de Ucrania ha dicho que Ucrania no va a entrar en la OTAN. Con lo cual me parece que está diciendo, acá hay un Terminemos elemento, con esto. hay un elemento para empezar a cesar el fuego primero. Simplemente para traer este tema a la Argentina, ¿para vos fue desacertada esa foto con Putin de Alberto Fernández? Días Sí. antes de todo este caos, Sí, ¿no? fue desacertada. Se sentía
Me parece que el presidente tenía sentía una deuda personal con Putin por la llegada más rápida de las vacunas Sputnik con respecto a las demás y con menos condicionantes, aunque se pagaron como cualquiera. Pero había mucha visibilidad sobre Putin en esos días. Era el hombre más mirado. Entonces, tal vez haya sido un error. Pero con el diario El Lunes, ¿no? Lo que fue, en cambio, siguió a China y tuvo una excelente visita a China. Ahora, eso también hay que más decirlo. allá de la foto, y eso nos va a traer a China, y me toca hoy decir, no me lo contestes ahora, que vamos después de la pausa, me toca a mí. Decía. Ese lugar tan tradicional de la televisión argentina. Vamos a ir después de la pausa al tema China, pero también con respecto al tema Rusia, si fue acertado, no solo la foto, porque fue más que una foto, de decirle a Vladimir Putin, quiero que la Argentina sea la puerta de entrada de Rusia a América Latina. Me lo contestás después de la pausa, ¿puede ser? Ya volvemos. Para que sepas, estamos de vuelta, último tramo del programa, y dejábamos picando una pregunta para Felipe Solá, nuestro invitado de esta noche, sobre si estuvo bien que el presidente de la Nación le dijera a Vladimir Putin, quiero que la Argentina sea la puerta de entrada para Rusia en América. No, técnicamente no estuvo bien porque, bueno, Rusia no necesita a Argentina para hablar con Brasil o con Chile o con Ecuador o con el que fuera. Pero se le ha dado demasiada importancia a la frase y ya pasó. Ni el presidente Fernández, ni ustedes, ni yo sabíamos que Putin iba a invadir Ucrania unos días después. Un mes después, no sé cuánto. Pero parece que se estaba cocinando esta situación. No, había un política. problema en la frontera, había un problema, pero sí. Y después de esa visita empezaron a decir, no por esa visita, después empezó aquel ruido de Estados Unidos diciendo entran hoy, entran mañana, entran hoy. Porque tenían una inteligencia un poco O sea, jugó desarrollada. también una mala coincidencia, querés decir. Claro. Por eso destaqué la visita con China. La visita con China vienen inversiones, y había que hacerla. Hacía que rato que había que hacerla y no O sea, podíamos ¿esa sí hacerla. vale? Sí, vale, no podíamos hacerla. Teníamos el problema de la pandemia. Y es muy difícil hablar a través de embajadores, etc. Ahora, esa puerta la había abierto Macri en su gestión también, ¿no? Y la puerta de China tenía la llave original de Franco Macri con Néstor y Franco Cristina. Macri, Espadone, hay mucha gente que trabajó mucho con China. El tema es para quién trabajás, si para el país o no, pero que habían trabajado, sí. A mí me parece que estuvo bien ese viaje a China, algunos lo criticaban, y que el saldo es bueno, han traído inversiones, me parece bien, lo que está bien está bien. Te cito a Mauricio Macri, aparte de lo de China, no graciosamente, porque es una foto histórica que queremos poner para que vos la comentes. Si la podemos poner en la pantalla, Cari, la foto de Felipe Solá con Mauricio Macri y Francisco de Narváez. ¿Te acordás que la teníamos ahí seleccionada? Aparte de la de Vladimir Putin, esa foto. Sí, eso es en... ¿Qué recuerdos te 28 de trae? junio ¿Qué del recuerdos te 2009? trae eso? Malos. Porque nosotros estábamos peleados entre nosotros 2 meses antes del 28 de junio. Se adelantaron ese año las elecciones. ¿Quiénes son nosotros? Fueron en junio, porque estamos ahí. Entre sí. O sea, vos Los estabas peleado tres con Mauricio peleados. y también con De Narváez. Sí. Había una desconfianza enorme. Ya pasó, quiero decir, no vale la pena que la comente, pero porque han pasado 13 años. Pero sí, yo me repetí siempre de eso. Mi madre me preguntó el día anterior a las elecciones cómo quería que salieran. Yo ya quiero que perdamos por 1 milímetro para que se asusten y cambien. ¿Y cómo van a salir?, me dijo. ¿Eso es lo que querés? ¿Y cómo van a salir? No, vamos a perder. Y ganamos por 3 o 4 puntos. Pero ya al mes no teníamos... Néstor dijo, ganaron por un poquito. Sí, pero al mes no teníamos ningún elemento de unidad, de unión. Yo armé el peronismo federal con unos 30 diputados y ahí no había macristas, ¿no? Ninguno. Ahora, estaba de Narváez sin muchas ganas. Qué Cristina dependiente la política argentina de los últimos años, ¿no? Porque eso fue enfrentar a Cristina, ¿no? A Cristina. No, yo lo he escrito en un libro
y lo he dicho 1000 veces. Yo creo que hay que separar lo personal de lo político totalmente. No lo supe separar en ese momento. No lo supe separar. ¿Y lo personal qué era? Bueno, yo llevé adelante junto con el gobierno nacional, con mucha fuerza, la campaña del 2005. En el 2006 a lo mejor hubiéramos promovido un cambio de un artículo, una interpretación de un artículo de la Constitución de la provincia que me permitía a mí ser nuevamente candidato, y ocurrieron las elecciones de Misiones. ¿Se acuerdan que ganó el obispo Piña, ya fallecido? Y entonces el presidente, con buen criterio, dijo no, basta, que no haya reelecciones. Kirchner. Así que yo quedé siendo Pato Rengo y con un Scioli que era muy popular, que ya había ganado un año antes. Cuando terminó todo eso, el 10 de diciembre del 2007, el diputado más votado por el pueblo, que tiene más votos, es el presidente de la Cámara. O sea, el que gana la provincia de Buenos Aires es el presidente de la Cámara, dicho de otra manera. Sergio Berni de alguna manera me dijeron que no era el presidente de la Cámara. Sergio Berni... Fue Fellner el presidente de la Cámara. A mí me dejaron de diputado raso. Estuvo el otro día Sergio Berni acá. Me ofrecieron muchas cosas y a todos les dije que no. En lugar de ser diputado, le dije no voy a ser diputado. Bueno, ya está. Me arrepentí de eso. Te decía que Sergio Berni de alguna manera desandó un poco la política de Daniel Scioli y volvió a centralizar la policía, y los intendentes del PRO están bastante enojados por eso, porque sienten que hay cierta descoordinación con las policías departamentales o municipales y demasiada verticalidad de nuevo en la policía bonaerense. ¿Qué posición tenés conociendo la provincia, habiendo sido gobernador, ya que sacás el tema, y siendo la inseguridad un tema tan caliente siempre, ¿no? La policía de la provincia de Buenos Aires tiene más de 90.000 personas. No hay ejército en el mundo que sea eficiente con 90.000 personas bajo un solo mando. Es muy difícil que encontremos un ejército de 90.000 personas con un solo mando y en un espacio provincial. Cuando Scioli incorporó 20.000 personas en el año 2015, con un claro objetivo electoral, porque en pocos meses sacó chicos y chicas que ingresaron y los sacó a la calle, iban en pareja, un varón y una mujer, para que se vieran, para que la gente los viera, pero la capacitación era muy baja, bajísima. Todo el mundo que conoce a fondo el tema de la seguridad, no es que lo pueda dominar, que lo conoce por lo menos, sabe que el principal problema de la Policía de la Provincia de Buenos Aires está en la capacidad, es cualitativo y no cuantitativo. Sin embargo, se incorporaron 20.000 más. ¿Cómo no va a estar descentralizada una policía de 90.000 personas? Es imposible que no lo esté. En el último año yo pensé debería haber una especie de FBI provincial de 3.000-4.000 personas elegidas, más capacitadas, y las policías locales. Descentralizadas. Claro. Yo te quiero preguntar por la gestión de Kicillof. No hemos hablado de él. Tengo alguna duda, porque me parece un tipo que labura mucho, me parece un tipo que está muy compenetrado de cada programa. Escuché su discurso de 3 horas en primera fila y no me cansé. A mí me entusiasma mucho que alguien sepa mucho de la gestión, es el estilo que elegí yo también, por encima de publicitarme o de todo lo demás. Y me parece que hay una falla ahí en lo político. Lo diría de una manera más rotunda. Kicillof es un muy buen economista y muy politizado, con mucha formación política y técnica, y profesional y académica. No parece un político. Fuerte. No parece un político, digamos... Hay otra gente mucho más incapaz que Kicillof, que son mejores políticos. Para los que dicen que los periodistas buscamos títulos, la charla con Felipe Solá dejó un montón. Vamos a poner una última foto. Y con esa técnica. Vamos a poner una última foto y con esa te despedimos porque se nos acaba el programa. Ahí la tenemos. Muchas gracias por el tiempo que me dieron. Felipe Cartelito. Solá, estación, sí. provincia de Buenos Aires. Eso es en el partido de Puan, en el año 1908. La viuda de un tío bisabuelo mío que se llamaba Felipe Solá, porque mi bisabuelo se llamaba José, que se había muerto joven en el año 98, 10 años antes,
le pidieron el égido, que donara de sus campos el égido para hacer el pueblo unos colonos, y dijo sí, con la condición que le pongan el nombre de mi marido muerto a la estación. Felipe Solá se había muerto en 1898, era psiquiatra, fue el primer psiquiatra importante de la Argentina, y se murió, dice que estaba bastante loco, pero se murió en la guerra chileno-peruana, pero se murió en la cama, en un barco, y nadie entiende por qué fue ahí. Estación Felipe Solá. En la última estación, ahí nos bajamos. Hasta acá llegó el tren de Para claro que sepas. Sí, nos reencontramos mañana a 19 horas. Quédense con la gran Vivi Canosa. Chao. Chao, gracias Felipe.